Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Perdón. La costumbre, no, porque estábamos hablando de Dani. Hoy Dani está con permiso. Perdón, mil disculpas, por favor. Un saludo. Que siempre me saludas a mí primero. Hoy invertiste el orden y... No, pero siempre invierto el orden. Ayer le saludé primero a Dani. ¿Verdad? Ariel Marecos, ¿cómo te va? Buen día. Un saludo a todos. Estamos con don Blas Melgarejo, padre de Lorenzo Melgarejo. ¿Qué tal, don Blas? ¿Va el aporte? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Tranquilo. Bien. Aquí estamos. Qué suerte. Qué bueno lo de Lorenzo. Retorna a su país. ¿Después de cuánto tiempo está volviendo él? Y después de 10 años. 10 años. 10 años por Europa. O sea que 9 y... en un año, ni un año estuvo en Argentina. Qué bárbaro. Yo lo recuerdo a él del equipo de Independiente de Campo Grande, goleador, y después pega el salto, ¿verdad? La transferencia. Estuvo antes en Olimpia también él, ¿no? El 12 de octubre. 12 de octubre. Olimpia dirigido por el Pepe Cardoso. Me acuerdo la primera época del Pepe Cardoso. Sí. Y después se da la transferencia. Pero Independiente 12 de octubre y Olimpia. Fue en los clubes, era un extremo izquierdo, un volante bastante ofensivo, ¿verdad? Mira que jugó con Tacuara Cardoso en Benfica, ¿eh? En Benfica, O sea, pero ahí vos sabés que lo pusieron de lateral. ¿Verdad, don Blas? Así fue la historia. Sí, cuando le compró Benfica lo llevaron a Paco Ferreira. Estuvo un año ahí. Porque Benfica es un club que sabemos es un gigante de Europa. Y tiene jugadores por todo el mundo, vamos a llamarlo así. Y me acuerdo que hizo una temporada excelente, el mejor jugador salió y goleador otra vez de Paco Ferreira. Y se fue a hacer la pretemporada, le llamaron Giorgio Jesús, el técnico. Trajeron 8 jugadores que estaban mejorcitos en sus clubes en ese momento, que eran jugadores del club, y lo llamaron para hacer la pretemporada y se quedaron 2, Lorenzo y Salvio, me acuerdo que habían quedado, y los otros fueron prestados otra vez, y así fue la historia. Jugó de lateral 39 partidos, creo que jugó 40 si no me equivoco, de lateral, incluyendo la final de la Europa League contra Chelsea. Qué bárbaro. Y después se da su traspaso al fútbol ruso, ¿verdad? Sí, se fue a Cuba, en Krasnodar, 2 temporadas, y de ahí ya pasó al Benfica, al Esparta. Esparta de Moscú. Sí. O sea que, ¿y cuántos años estuvo en el Esparta de Moscú? Y total 5 años. Qué bárbaro. 2 años en Portugal, 2 años en el Cuban Krasnodar y 5 años en el Esparta Moscú. Ahí le tiene mucho cariño la gente del Esparta. Yo presencié, estuve saliendo con él por las calles, en los shoppings. Él es así, un poco perfil bajo nada más, pero es muy querido allá. ¿Y qué pasó en Racing con él? ¿No pudo tener la continuidad necesaria? Porque los partidos que jugó los hizo muy bien. Y sí, en la época del otro entrenador, de Cassese. Después vino Pisis y él tuvo COVID, estuvo fuera creo que 15 días, después el post-COVID le pasó la factura también. Y se recuperó, pero ahí el técnico ya no le llevó en cuenta, no solamente a él, inclusive al otro paraguayo, Matías. Y no sé qué pasó, es un técnico que le gusta defender mucho, entonces yo creo que por ahí viene la mano. ¿Cómo se dio lo de Libertad? Y bueno, eso ya hace rato ya venían hinchándole. Yo creo que lo que hizo todo ahí fue Tacuara, y digo yo,
porque tampoco sé, realmente no sé, pero Tacuara, él amigo, siempre se llevaron bien, son compañeros y yo creo que de ahí, de esa mano, creo que no, tampoco sé. 3 años firma con Libertad, ¿verdad, don Blas? Sí, 3 años, hasta el 2024. Y eso le da tranquilidad a ustedes, a la familia de él, a todos, ¿no? Porque va a estar en su país, en un club que cumple, un club muy ordenado. Claro, regresar después de 10 años con su familia, tiene esposa, hijos ya, y va a tener la tranquilidad de estar en su país. Una cosa es estar en tu país y otra cosa es Libertad, es un club ordenado, tal vez el más, en este momento no quiero hacer comparaciones, pero es un club ordenado, que no falla, tiene buenos jugadores. Yo creo que el plantel con más jugadores en este momento, un amplio equipo, y está también mi hijo, mi yerno, Iván. Iván, ¿quién Iván? Iván Franco. Ah, Iván Franco es tu yerno. Sí, se casó con mi hija. Ah, mira vos, qué bien, no sabía. Y Lorenzo, ¿cómo está físicamente? ¿Cómo llega de ritmo de fútbol? Él llega súper bien. En ningún momento se descuidó, hizo la pretemporada por sus propios medios. Es un chico, en ese sentido, pongo la mano en el fuego por él, porque siempre se dedicó a su profesión, 100% le dedica su tiempo completo al fútbol, y yo creo que ojalá que le salga todo bien, ojalá que le encaje en el equipo, que es lo más importante, y que le dé continuidad. Tal vez le falte un poquitito de ritmo futbolístico en este momento, pero yo creo que con el correr de los tiempos y los partidos se va a ir afianzando. Sin duda, sin dudas. Don Blas, para cerrar, un tema que yo creo que todos nos hemos planteado siempre, ¿verdad? Y más cuando él estaba en su mejor momento en el Benfica, ¿verdad? ¿Por qué no lo convocaban a él? ¿Por qué no le daban la oportunidad en la selección? Recuerdo que él era delantero, después pasó a ser lateral, llegó a ser volante por izquierda. O sea, estamos hablando de un jugador polifuncional. Entonces, ¿verdad, Federico? Creo que inclusive cuando vos estabas en otro medio, ¿verdad? Era la pregunta que le hacíamos a los técnicos de la selección. Incluso llevaban jugadores que no eran ni aptos para el perfil. Y estamos hablando, como mencionás, Benfica y parte del Krasnodar también. Sí. Porque lo de Benfica, como dice el padre, creo que el techo fue aquella final contra el Chelsea, ¿verdad? En el 2013, impresionante. Pero también tuvo una carrera muy buena en el fútbol ruso. Y hubo material que siempre nos faltó en esa zona. Entonces, ¿cuántas veces con el propio Blas hemos hablado y preguntado por qué? Y nunca hubo una respuesta que convenza del todo, don Blas, ¿verdad? Y la verdad que nunca encontramos la respuesta, y ya no lo vamos a encontrar más. Yo creo que los técnicos que vinieron, no sé si miraron más a quién nacionalizar que mirar los propios paraguayos que estaban jugando en otros países. Más todavía, él estaba jugando en una competencia muy importante que era, jugó la Champions League, jugó la Europa League, y nunca le llamaron. Es una cosa que a mí me llamó la atención en su momento, pero son cosas que ya pasó, y ojalá que ahora que tiene, porque es joven, puede integrar todavía 30 años. Claro. Ojalá que se le dé las cosas y que le pueda dar una manito a la selección que tanto el pueblo paraguayo necesita en este momento con esta pandemia, por lo menos que la selección nos dé la alegría que tanto añoramos. Sí, totalmente. Bueno, don Blas, felicidades, y bueno, no sé, con Lorenzo en algún momento podemos charlar con él. Él va a ser presentado ya, él está en el país, ¿verdad?
Sí, hoy estuvo platicando ya, se le hizo la presentación. Sí. Y es un poco eso es lo que yo no sé de verdad, pero creo que se implementó de que hay que tener permiso del director de prensa de cada institución, o sea, así se manejan los jugadores por ahora. Es un poco difícil de hablar con ellos hasta que el propio club no decida, ¿no? Claro. Con Racing arregló todo lo económico él. Y sí, arregló todo, por eso vino acá y se solucionó todo, gracias a Dios. Yo de mi parte, mil gracias a la afición deportiva de Racing que le tiene, porque no le puedo decir que le tuvo, pero hasta ahora por lo menos veo los mensajes y es una lástima que hayamos salido así de esta manera, pero son cosas de fútbol. Muchas felicidades, don Blas. Éxito. Saludos a Lorenzo. Gracias, Bruno. Un abrazo. Gracias, muy gentil. Blas, el padre, Blas Melgarejo, el padre de Lorenzo Melgarejo. 3 años. Ficha Libertad, un nuevo delantero. Sigue moviéndose Libertad, señores. Anoche estábamos hablando justamente de Melgarejo y la posibilidad de Libertad. Y hay que recordar, como decíamos anoche también, que él ya es volante ofensivo. O sea, no se lo pueden cancelar porque ayer decía que estaba Banjoni, Espinosa, Cobo, pero él tuvo un momento que fue lateral por circunstancias del momento, como recordar al padre, lo puso Jorge de Jesús allí, pero él es volante ofensivo. Y es más, en Racing, como se puede ver en la imagen, hasta por el momento está jugando a la derecha, con ese tema de la diagonal, de encarar, o sea, le puede dar una mano y aparte es paraguayo, porque Libertad se llenó de extranjeros, hay una cantidad de extranjeros, especialmente en la media cancha, y está Melgarejo allí que, recordemos, hasta en algún momento esos 3 goles en un partido en Racing. Estaba muy bien él con Becachese, después con Pizzi fue al banco, él arrancó bien jugando la Copa Libertadores, después cuando aparece el mejor Racing, que justamente lidera su grupo, ahí ya estaba en el banco Melgarejo y es el que dejó el club porque Matías Rojas, que no iba a ser tenido en cuenta por Pizzi, hasta ahora no dejó Racing, pero sí Melgarejo, que incluso rescindió contrato con el equipo de Avellaneda. Mira, se está armando Libertad, muchos nombres y nombres que ya tienen trayectoria. Horacio Cartes está sacudiendo la billetera porque son jugadores que para traerlo tenés que poner la guita. Y me acuerdo que nos decía son acá jugadores con actualidad, ¿verdad? Porque sí. Mayara hasta hace poco era campeón sí. en Madrid es con más, River. lo quería River ahora de vuelta y por algo lo quería River. Sí. Se dio lo de Libertad, pero si estaba también en la órbita de River es porque es un jugador que está en actualidad aún rindiendo bien, solo tiene 30 años. Brian Romero tenía Brian Romero, ¿verdad? Sí, mucha posibilidad de venir a Libertad, era el apuntado, y justo River lo vende rápidamente al colombiano a Borré sí. Y ahí va inmediatamente, como no había otros nombres, va Gallardo por el jugador de Defensa y Justicia, el ex Defensa y Justicia, y acepta ya River, pero la gente que conoce la interna de Libertad, más la empresarial, ahora sabe que estaba muy cerca a Brian Romero de venir a Libertad. Y mira que Libertad ya es campeón, ya tiene de vuelta derecho a jugar el año que viene la Copa Libertadores, y entonces lo que está en el objetivo o como prioridad uno categóricamente es la Copa Sudamericana. Sí. Se está armando fuerte, porque ya tiene una base sólida y ahora le va a insertar jugadores de mucha experiencia que hará que Libertad, si es que estos jugadores vienen y responden y se armonizan con lo que dispone Libertad, puede ser un candidato serio para la Copa Sudamericana. Libertad va a traer un delantero más, me dice acá Gerardo Figueredo, que cubre Libertad. Lo de Cerro Porteño, Arzamendia, ya, bueno. Lo de Cardoso Lucena, lo de Cardoso Lucena, sí. Para mí Cerro sale muy perjudicado de esta historia de la selección nacional. A tal punto que... ¿Pero quién tendría que aclarar? Y yo creo que de los dos lados. Pues yo estoy seguro porque que hay malestar en Cerro. No, eso es categóricamente de que Cerro entiende, hasta ahora nadie se le todavía a marcar postura, pero de que desde Cerro se cree que el procedimiento no fue muy correcto
de parte del cuerpo técnico y el cuerpo médico de la selección nacional. A tal punto que le mueve todo al técnico de Cerro, volvieron de vuelta a insistir, se fueron a la carga por Fernández Cedrés, porque básicamente un mes estará Cardoso Lucena y viene así, o lo devuelven de la selección de esa manera, lesionado, cuando que Cerro tiene a las puertas, o allí cerquita, serie de ida y vuelta de partidos de Copa Libertadores de América, nada más y nada menos que octavos de final. Le modifica todo, insisto. Cerro de vuelta, ahora en la búsqueda de un volante. Cuando que ya lo tuvo a Carrascal, le modificó absolutamente todo. Doctor Aldo Martínez, gusto de saludarte, doctor. ¿Cómo estás? Hola, Bruno, ¿cómo estás? Bien, doctor. ¿Cómo andás vos? Todo bien. Bueno, doctor, preguntarte el caso de Cardoso Lucena. ¿Él efectivamente va a estar más de un mes o aproximadamente un mes fuera de las canchas? ¿Eso es correcto, doctor? Sí, de acuerdo a los resultados del estudio que se realizó, esa sería la proyección. Es difícil dar tiempos exactos, ¿no? Que puede ser variable, podrá ser una semana más, una semana menos. Dependerá mucho de la evolución. Siempre no existen las lesiones, existen los lesionados. Cada persona evoluciona de manera diferente. Algunos responden muy rápido y bien al tratamiento, otros demoran más. Pero la proyección, basada en la opinión de los traumatólogos del club, el doctor Oviedo y el doctor Montiel, es que sería aproximadamente un mes de tiempo de recuperación. Doctor, estamos hablando de una rotura de 10 milímetros, ¿no? Sí, este es el informe de la resonancia. En la pantorrilla. Sí, en el gemelo interno del lado derecho. Para más eso es más complicado, ¿no? Porque todo el físico descansa en esa zona. Sí, o sea, pues realmente ¿O relativo? Cualquier parte muscular es complicada, ¿no? Pero sí, es la situación es bastante delicada por la localización, sí. Doctor, ¿ustedes como cuerpo médico de Cerro tenían acceso del proceso de evolución que tenía el jugador? Porque hasta último momento estuvo en duda para jugar frente a Perú, termina jugando y claramente está demostrado que salió después lesionado, que no aguantó. El informe médico nosotros hicimos de la selección indica que la salida en el partido contra Perú se debió a cuestiones tácticas, no médicas. Eso es lo que nos refirieron. Nosotros recibimos un informe del Departamento Médico de la Selección Paraguaya, fechada el día 5 de julio, pero la recibimos en el club el 6 de julio a la noche recién, por correo. Enviado a la parte administrativa, no enviado a nosotros. Y nosotros lo recibimos el 7. Para eso, al momento que lo recibimos, ya Ángel ya había sido revisado por el doctor Montiel, ya. Entonces, digamos que era una anécdota nomás el informe para nosotros, porque se recibió tarde, se recibió el 6 a la noche. Doctor, ¿y si habría salido por razones supuestamente tácticas, cuándo se produjo la rotura fibrilar? Es difícil precisar porque no hay estudios que avalen como para que podamos asegurar algo de ese tipo. Claro, pero el jugador... Vimos todos, creo que la lesión que él tuvo en el partido contra Chile, y de hecho el informe médico de la selección también nos dice que ahí fue el inicio del problema, ¿no? Ahí es que al tener el traumatismo, debe haber un mal movimiento muy forzado del miembro, ahí empezaron las molestias, ahí empezó el dolor. Pero no se lesionó solo el doctor. Reposo unos días hasta que se le sometió a un examen físico, que también salió publicado en los medios de prensa, y se consideró que estaba en condiciones, según lo que informó el Departamento Médico de la Selección. Pero, doctor, para ir recapitulando, él contra Chile sale, me acuerdo incluso de la imagen que lo ayudan los auxiliares, se sacó los botines y las medias, sí, y salía descalzo. Yo averigüé con alguien y me decía que era un golpe en el empeine, pero no tiene nada que ver con esta lesión. Tuvo un golpe, sí. Creo que ese golpe fuerza una situación, a un mal movimiento de la pierna. Sí. Pienso, es una suposición que tal vez ahí se pudo haber
lastimado. Contra Perú yo no vi que en algún momento haya pedido cambio o se haya hecho o haya sido necesaria una atención médica en el campo. No lo vi por lo menos, ¿verdad? Entonces que de suponer que fue en el partido contra Chile, pero son suposiciones porque como no hay estudios entre el partido de Chile y el partido de Perú, no podemos aseverar nada. Pero ustedes no pudieron hablar con él todavía, con el jugador. El jugador se presentó el martes. Pero ¿y él el que dijo que cuando le aparecieron los problemas, cuando sintió el El desgarro? partido de Chile, sí. Ah. Sí, después el partido de Chile. Eso está muy claro en el informe médico de la selección también, ¿verdad? Están muy claros, expresan muy bien que fue posterior a ese partido la aparición de la molestia. Bueno, seguramente vamos a tener que charlar con el doctor Osvaldo y Fran también, vamos a buscarlo, médico de la selección, por favor, a los muchachos, para que nos hable sobre el tema. ¿Qué más, Ariel? No, a ver, doctor, si es que esto pasó en la selección, me parece lo que pasó, lo más lógico era que desde la selección le informen de lo que ocurrió, desde el punto de vista médico, ¿no? Sí, hubo una comunicación telefónica. Osvaldo creo que habló con Luis Montiel, no sé si Luis le llamó o Osvaldo le llamó a Luis, no sé cómo fue, pero eso ya fue el día, si no te equivocamos, fue el día 5, día 6 ya. O sea, ya fue a la vuelta de la selección. En el momento no sé. Recordarán que cuando el partido contra Argentina, Pica tuvo un golpe en el rostro. Sí. Y esta misma noche Osvaldo me mandó un mensaje contándome que Pica estaba bien. Pero, o sea, realmente había una comunicación bastante fluida entre nosotros, pero a mí por lo menos no me informaron nada de lo de Pica. No sé si a Luis o a Jorge le llamaron. Por lo menos no me comentaron nada que en ese momento de la lesión de Pica ya había una comunicación. Pero eso es una cuestión de decidir, que se decide cada cuerpo médico cuando está en la selección. Por ahí nosotros cuando me tocó estar en la selección tampoco dependiendo de la gravedad del caso hacíamos una comunicación inmediata a los médicos del club al que pertenecía el jugador. Doctor, depende de la decisión de cada profesor. Doctor Martínez, ¿y cómo fue el caso, te acordarás, del caso de Santiago Arzamendia y de Alberto Espínola, que también habían retornado con lesiones de la selección nacional? ¿Cómo se manejó eso? ¿Cuál fue el procedimiento en aquel momento médico con ustedes? No tuvimos información oficial, no tuvimos. No, tampoco, no recuerdo haber recibido. Siempre, generalmente, posterior a los partidos se recibe un informe de todos los datos referente a la parte sanitaria de los jugadores que van convocados a la selección. Está el informe del fisiólogo, el informe de los médicos. Generalmente recibimos todo, pero cuando el jugador ya vuelve al club, cuando acaba su participación en la selección. Esto se recibió, creo que de Santiago y de Beto, y ahora también recibimos de los 4 jugadores el tiempo que jugaron, las veces que jugaron, el recorrido que hicieron, en fin, todos los datos biométricos que se hacen y el informe médico de cada uno de ellos también, las pruebas de los resultados de los hisopados, etcétera, todo eso. Pero ya posterior cuando acabó la participación de los jugadores. En el caso de Arza y Beto, bueno, fue bastante publicitado en el momento por ciertas declaraciones que hubo, pero oficialmente así con una comunicación no recuerdo haber recibido. ¿Haber recibido un reporte médico de la situación, de los dos? Al terminar la participación, sí, en el momento mismo no. Generalmente eso, por lo menos nosotros lo hacíamos, cuando estábamos con Manuel en la selección, lo hacíamos directamente. Si la situación ameritaba, si era algo preocupante, algo serio, llamábamos cada uno en su área, ya sea la parte traumatológica, ya la parte clínica, llamábamos a nuestros colegas de diferentes clubes, sea de acá o del exterior, para comunicarles y darles nuestra opinión, ¿no? A la par que generalmente también el departamento de selección se comunicaba con la parte dirigencial del club donde estaba el jugador, para ver si la elección motivaba una desconvocatoria del jugador, a ver qué quería el club, si quería que regresara de inmediato o no. Pasamos varias de esas situaciones en los 6 años y algo que yo estuve en la selección. Tuvimos varias de esas situaciones, pero generalmente cuando la situación la meritaba era una cosa preocupante, era una cosa seria,
había una comunicación directa entre colegas, pero cada uno, te digo, Osvaldo sí, a mí me comunicó lo de Pica cuando se golpeó la cabeza del partido contra Argentina, y lo de Pica de la lesión, no, por lo menos yo no recibí ninguna comunicación. Y en este caso también a veces se remite el estudio médico, doctor. Si se le hizo a un jugador particular en la selección o Sí, no. pero a él no se le hizo ningún estudio médico. De imágenes me decís vos. Sí, sí, sí. No. En el informe es claro que no, o sea, no refiere por lo menos que se haya hecho ningún tipo de estudio. Bueno. Federico. No tenemos muchos elementos, doctor, entonces cerramos aquí. ¿Cuándo van a tener la certeza de el parate que tendrá Lucena? ¿En la semana? Vamos a ver, esto hay que ir haciendo un control continuo, no podemos poner exactamente plazo. Seguramente la evaluación será una semana, 10 días más o menos, de imágenes, ¿no? Clínicas, eso se hace todos los días. Los fisioterapeutas se encargan de hacer eso y los traumatólogos siempre están atentos a la evolución de la lesión. Perfecto, doctor. Está muy bien. Muchas gracias, muy amable por atendernos. Mucha salud para vos y tu familia, doctor. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Gracias. El doctor Aldo Martínez, médico de Cerro Porteño. Vamos a hablar con el doctor de la selección también, vamos a buscarlo para tener las dos versiones, ¿verdad? Y ya lo saludo a Edgar González, porque, bueno, señores, hoy se juega el partido de Colombia-Perú por el tercer puesto, mañana la final de la Copa América, el domingo la Euro, lunes se descansa, martes Copa Libertadores juega Cerro ante Fluminense, el miércoles Sudamericana, no tiene Libertad. cuarto puesto, ¿eh? ¿Eh? La Eurocopa no tiene tercero, No tiene. no pierde tiempo en esa No línea de- pierde tiempo. esos partidos horribles. El partido, yo le denomino siempre el partido que nadie quiere jugar. Totalmente, así tal cual. Ahí ya está todo englobado. Y el jueves Olimpia ante Internacional por Copa Libertadores, viernes arranca campeonato, sábado campeonato, Luqueño, Cerro domingo Porteño, el viernes. Arranca con uno fuerte. No, por eso, o sea, Federico, desde mañana tenés sábado, domingo, descansar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, a Sí. pleno fútbol. Ya vamos a hablar de todos estos temas. Durante todo el mes de julio, encontrá precios increíbles en celulares con cuotas desde 79.000 guaraníes y llévate de regalo auriculares, speakers, vasos térmicos y mucho más. También podés realizar tus compras hasta en 18 cuotas. Visita una de las sucursales de Inverfin o escribiros al WhatsApp 0981-288-828. Además en redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Somos fans de las amistades verdaderas, esas que son incondicionales, de esas que aguantan hasta una pandemia. Por eso, el mes de julio en Farmacias Catedral festejamos la amistad por la compra de cualquier producto de la marca DAV. Sorteamos una estadía en Sapucay Hills para vos y tus amigos. Promoción válida hasta el 31 de julio. Entérate más en nuestras redes sociales en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. El gusto de estar en contacto con el doctor Osvaldo Ifrán, médico de la selección paraguaya, jefe médico de la selección paraguaya. Doctor, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un saludo para ti, para la audiencia y para todos los que componen tu equipo de trabajo. Bueno, doctor, Bruno te saluda. Estamos con Federico Arias, con Ariel Marecos. Dani está hoy con un permiso. Contanos un poco, doctor, sobre el tema Cardoso-Lucena, el tema de la lesión del jugador de Cerro Porteño, que aproximadamente, ¿cuánto tiempo crees vos, por la experiencia y lo que conoces, podría quedar parado? Porque charlábamos con el doctor Martínez y nos confirmaba que podría ser entre un mes o un poco más, ¿verdad? Sí, pero no hubo reporte el doctor va a aclarar esto, el doctor, de la selección, que no hubo reporte con respecto a lo que sufrió el jugador. Es decir, que hubo, hablan en la selección del cambio por razones tácticas y no por una cuestión médica. Doctor, si puede ser... Bueno, así como estuve conversando ya anteriormente con algunos colegas tuyos,
rememorando un poquito, Lucena tuvo un traumatismo en el partido contra Chile, posteriormente tuvo una buena evolución, lo evaluamos físicamente en campo de juego el día miércoles y el día jueves previo al partido contra Perú, que fue el viernes, respondió bien, por lo cual decidimos desde el punto de vista médico dar el ok para que él pueda disputar el partido contra Perú. Él fue cambiado por una cuestión más bien táctica antes que un factor médico. Él, al salir del campo de juego, hablé con él, me dijo que él se sentía bien, que se sentía en buenas condiciones. Posteriormente, ya al partido, estuvimos conversando con él y habíamos coincidido en realizar un estudio al llegar a Asunción. Yo estuve en permanente contacto con el doctor Montiel, que es uno de los médicos del Club Cerro Porteño, y con respecto a la pregunta que me hiciste, quiero tomar un poquito las palabras del comunicado de Cerro, que habla de que va a ir siendo evaluado día a día, y Cerro tiene unos compromisos muy importantes, el 13 y el 20 a nivel internacional. Lógicamente nadie quiere que el atleta, y más todavía la trascendencia que pueda tener Pica en su equipo, que vuelva lesionado, ¿verdad? Lastimosamente son situaciones que pueden presentarse, son situaciones en que las cuales los atletas pueden volver. Nosotros tuvimos el caso de Antonio Vareiro, que hoy día va a ser intervenido quirúrgicamente, tuvimos el caso de Miguel Almirón, ¿verdad? Pero son situaciones también relacionadas a la práctica y a la competencia deportiva. Como te digo, prefiero tomar un poquito las palabras del comunicado que menciona ser evaluado justamente por los compromisos que tiene el Cerro Porteño, ¿verdad? Entonces, aguardemos cómo va. Él está a cargo del Club Cerro Porteño en este momento. Seguimos en contacto tanto con el médico, el doctor Montiel, y sigo en contacto también con Lucena para ver cómo está, cómo evoluciona. Y bueno, estar a disposición si eventualmente en algo podemos ser útil al club también, sin entorpecer un poquito el trabajo de ellos. Vamos a seguir acompañando la evolución que pueda tener Pica. Claro. Doctor, yo no creo que nadie en su sano juicio, ¿verdad?, pueda creer que, o no sé si se ven fantasmas por ver ya, pero este conflicto así a veces, o como conflicto, entendido como conflicto, ¿verdad?, de que los clubes en Europa y en todas partes del mundo se quejan por el retorno de sus jugadores de la selección, o que supuestamente vienen fuera de forma o lesionados, golpeados, ¿verdad? Pero justamente vos mencionabas dos nombres, ¿verdad? El caso de Miguel Almirón, por ejemplo, ¿verdad? Y otros jugadores, o sea, el caso del Demonio Vareiro. Nadie produce una lesión porque quiere, ¿verdad, doctor? Y se hace el trabajo médico que ustedes consideran en ese momento que corresponde, ¿verdad? Y es así, uno intenta que los jugadores retornen de la mejor manera. A veces podemos lograrlo, a veces no. Pero como te dije, el deporte, la competencia, de repente tiene su exigencia, y bueno, a veces los resultados son que los jugadores no retornan en la situación que uno quiere. Sí. Y yo entiendo también del otro punto de vista. Nadie quiere que su jugador retorne de esas maneras, más todavía teniendo los compromisos deportivos que tiene el club, ¿verdad? Pero son, como te dije, para mí son situaciones que pueden darse, se han dado y se van a seguir dando. No hay que olvidar una situación inversa. Cuando nosotros debemos tener el combo en marzo para representar a la selección en la eliminatoria, teníamos una situación inversa con Miguel Almirón, donde él se lesionó en el club y nosotros no sabíamos si él iba a poder disputar con nosotros. Entonces, la verdad es que nadie desea que se estén lesionando los jugadores, pero son situaciones que pueden darse, y yo creo que es totalmente comprensible el deseo y de repente la respuesta del club, ¿verdad?, para situaciones como esta. Sí, sin dudas. Doctor, una cosa burocrática hasta si se quiere, pero decía el doctor Martínez que el mail lo recibieron en administración.
y no en el cuerpo médico. ¿Verdad que dijo de esta manera, se expresó el doctor Martínez? Pero yo no sé cuál es la diferencia, si reciben administración, esto lo reenvían al médico de Cerro, ¿verdad? Inmediatamente, ¿verdad? Porque ¿cuál es la factibilidad de que lo envíen directamente ya los médicos, doctor? ¿O eso es lo que corresponde? Ustedes envían... que se hace un reporte, digamos así, general. Se hace un reporte de los datos de evaluación por GPS, se hace un reporte laboratorial, se hace un reporte del punto de vista del preparador físico, se incorpora a eso un reporte médico, y toda esa información es derivada a la Secretaría del club en forma totalmente oficial desde la Asociación Paraguaya de Fútbol, ¿verdad? Podría ser, si es que amerita tal vez alguna comunicación específica o algo, se puede incorporar una comunicación, sí, es válido, se puede dar, pero la metodología que nosotros estamos teniendo de trabajo, esa que te mencioné, todo el reporte, no solamente el reporte médico, va dirigido vía mail con los archivos anexados al club, a todos los clubes, ¿verdad? No solamente al Cerro Porteño. Pero hace un reporte general de todos los jugadores que han participado de la Copa América, de los 28 jugadores. Así como estuvo el caso de Pica, tenemos el caso de reporte médico de Miguel, de reporte médico de Antonio Vareiro, de reporte médico de Arzamendia, tenemos reporte médico también de Tospínola, en el caso de los jugadores de Cerro Porteño, y eso ha anexado, ¿verdad? Como te dije, se puede hacer, sí, es factible, se podría ver para mejorar un poquito de ese aspecto. Doctor, no ¿la molestia que tuvo contra Chile era muscular o del empeine? ¿Perdón? La molestia que tuvo contra Chile, Luciana Cardoso, ¿fue muscular o un golpe en el empeine? No, en la región de la pierna derecha, muscular. ¿En el gemelo? ¿Perdón? ¿En el gemelo? En la pierna, en la región posterior de la pierna. Y él lo venían sometiendo a pruebas para ver si llegaba ante Perú, ¿verdad? Nosotros tuvimos un periodo de rehabilitación con él, un periodo de reposo deportivo, reposo físico. Instauramos un tratamiento para mejorar su condición. Él tuvo una mejoría bastante notable, por lo cual lo probamos físicamente o lo evaluamos físicamente. Realmente el término correcto es una evaluación física en campo el día miércoles y el día jueves previo al partido contra Perú. Y él, cuando abandona el campo de juego frente a Perú, en el certificado expusieron por razones tácticas, o sea, no fue por lesión. No, él mencionó que se encontraba en condiciones de seguir, ¿verdad? No, en ningún momento, desde el punto de vista médico, nosotros hemos solicitado el cambio de Pica en el partido contra Perú, lo cual sí ocurrió en el partido contra Chile, posterior a su traumatismo. ¿Y en qué momento creen ustedes se produjo entonces la rotura fibrilar? Porque allí en la pantorrilla, zona bastante complicada, él hubiera pedido cambio, ¿verdad? Si se producía allí en el partido contra Perú. Y mira, probablemente después del partido contra Perú, él sí manifestó dolor, manifestó molestia, no de gran intensidad. Eso pudo haber sido el inicio de la presencia de alguna lesión que se evidenció, digamos así, con la resonancia magnética que le hicieron el martes. Recalcando de que estuvimos intercambiando conversaciones con el doctor Montiel de Cerro al respecto de la situación de todos sus jugadores, y dentro de eso incluido también dentro de la situación de Lucena, ¿verdad? O sea, digamos, fue sorprendente porque si el partido con Perú fue viernes, ¿verdad? Sí. Si él el viernes no adujo mayores dolores, porque esa zona duele mucho, la pantorrilla duele mucho. El tema cuando uno más tiene una pequeña rotura fibrilar y después aparece recién la lesión como para diagnosticarla como tal. Y mira, yo no podría opinar mucho porque yo no he visto las imágenes de la resonancia, ¿verdad? Me estoy basando
netamente en el informe de la resonancia, al cual sí tuve acceso por gentileza del doctor Montiel, y del reporte del Club Cerro Porteño. Yo considero, y tomo un poquito las palabras del comunicado donde dice ir evaluando día tras día y ver cómo está. Todos queremos de que Pica lo antes posible pueda jugar nuevamente, que pueda disputar nuevamente los partidos de importancia, de relevancia que tiene Cerro Porteño, que son los partidos tanto internacionales como los locales, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo. Doctor, cuando se le produce al Pica la lesión de la que hablas vos contra Chile, ¿no ameritaba en ese momento una resonancia, un estudio? Nosotros tuvimos, como te dije, una buenísima evolución dentro del periodo de tiempo de respetar para hacer un estudio. Voy a comparar un poquito con el caso de Miguel. Nosotros le hicimos a Miguel una resonancia magnética al día siguiente de su participación, ¿verdad? Pero el reporte que teníamos de Miguel era de un dolor mucho más intenso, ¿verdad? Con Pica tuvimos una situación un poquito diferente. Pica evolucionó muy bien, inclusive al día siguiente del partido amaneció con un poco de molestia, un poco de dolor. Le dificultaba un poco caminar. Nosotros habíamos viajado posteriormente, si mal no recuerdo, lo que trastorna un poquito la coordinación de estudio. Y cuando nos habíamos quedado en Río, en Brasilia, entonces nosotros íbamos a someterle a un estudio a Pica, pero después ya no vimos una necesidad porque él tuvo una muy buena evolución. Doctor, aclarado de parte de la selección, importante la aclaración que hacía vos entonces en relación al informe médico que envían de los 28 jugadores a sus clubes respectivamente. Gracias, doctor, muy amable, muy gentil. Vale, muchas gracias, un saludo para ustedes. Gracias. El doctor Osvaldo Ifrán, médico de la selección paraguaya. Santa Clara, medicina prepaga, vivamos más, comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Gracias a su plantel de prestadores diversos, alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Seguinos en nuestras redes sociales, @Santa Clara Medicina Prepaga. Y entérate más o llamanos al 418-0146. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más Internet Hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo Sport. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Bueno, vamos a ir hasta Johnny, el fútbol, señores. Vamos a hablar de la final de la Copa Libertadores, de la Copa América, perdón, mañana a las 8 de la noche entre Argentina y Brasil. Vos lo ves favorita a Brasil, ¿verdad? Llega como favorita, creo que nadie discute ya eso, ¿verdad? Que Brasil es la favorita, ¿verdad? No, claro, es más equipo. O al ser un clásico no se da eso que siempre decimos, al ser un clásico puede pasar cualquier cosa, claro. Que las fuerzas son parejas. No, pero como equipo lo dijimos antes de la Copa, durante la Copa, especialmente la primera fase. Brasil es un equipo mucho más hecho. Individualmente en las tres líneas tiene más allá del duelo Messi-Neymar, Neymar-Messi. Pero creo que en los últimos partidos se redujeron un poco las cuestiones, con un Brasil que terminó ganando muy ajustadamente. Sí. Y Argentina creo que resolvió algunos problemas que tenía, que eran de la Copa pasada y parte de la eliminatoria, como por ejemplo la dependencia exclusiva de Messi. Hoy Messi no es, y por una cuestión de edad tampoco, no es que pide tanto la pelota. Creo que, no sé por qué, dicen que es por el tema de la pelota, pero yo creo que Alisson, más allá de algún error en su liga, me da más garantía que Ederson en el arco. Y Argentina tiene un gran arquero que no tenía con Armani, muy bien en River, pero sin cuestiones en la selección argentina. Vamos a seguir analizando el gran partido de mañana, ¿sí? Claro, sin duda. Después tenemos la final de la Euro también. Lo de la Copa Libertadores, semana de Copa Libertadores para Cerro y Olimpia, y el arranque del campeonato clausura. El gusto de estar en contacto con la señora Diana Domínguez,
integrante de la comisión directiva del Club Olimpia. Señora Diana, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Bruno, ¿cómo te va? Bien, ¿te puedo tutear, Diana? ¿No tenés inconveniente? Bueno. Gracias, muy amable. Estamos con Federico Arias, con Ariel Marecos, Dani Chuna está con un permiso. Bueno, contanos, Diana, por favor, estás en la comisión amateur del club, hay un proyecto, pero aparentemente habría un inconveniente, me dicen, sobre el tema de la piscina. ¿Querés explicar, si sos tan amable, por favor? Bueno, cómo no. Yo soy miembro de la comisión directiva del Club Olimpia. Este ya es mi segundo periodo. Sí. Actualmente yo soy presidenta de todo lo que sea deportes amateur del club. Ajá. Cuando la comisión directiva anterior, yo entré como presidenta del área de natación. O sea, primero entré como presidenta del área de natación, después me llamó el presidente Trovato y trabajé con él en todo lo que sea las áreas del club, y actualmente soy presidenta de todo lo que sea deportes amateur. Sí. ¿Y cuál es el inconveniente que habría con la piscina debido a la construcción que proyecta el Olimpia, Diana? Hay un proyecto, actualmente existe un proyecto donde quieren ampliar los palcos. Sí. De tal manera generar recursos, ¿verdad? Sí. Como ustedes saben, el Club Olimpia está pasando por un momento económico difícil, y el proyecto significaría, el Olimpia tiene una pileta, la primera pileta olímpica de Paraguay se construyó en la época de mi padre Osvaldo Domínguez. Es una pileta que sacó muchísimos campeones nacionales, hasta te diría sudamericanos. Esto está queriendo crecer hacia el área de la pileta y prácticamente dejarle al Club Olimpia o a los socios sin ese activo tan valioso que tienen, ¿verdad? Claro, estamos hablando de un espacio... Una pileta, pero tan tradicional, como dice la señora, de la época de Osvaldo, allá por el principio de los 80, tradicional, pero más allá que en los últimos años no se utilizó por el tema de la pandemia, muy utilizado por los socios también. No, vos sabés que no es así, nosotros igual utilizamos porque... abrieron igual. Claro, porque la natación es uno de los únicos deportes que detrás del fútbol ya empezó a activar por el tema del cloro. Nosotros tenemos un plantel muy importante. En este momento tenemos una nadadora que va a ir al Mundial de Pileta Corta. Tenemos el mejor plantel de infantil A. O sea, cuando yo llegué al Olimpia, esa pileta estaba destruida. La comisión directiva del presidente Carísimo Neto habían desmantelado la pileta. Entonces, con mucho esfuerzo fuimos arreglando, reparando todo, fuimos armando un plantel, porque no teníamos plantel tampoco. Entonces, hoy el Olimpia cuenta con un importante plantel a lo que se refiere el deporte de natación, ¿verdad? ¿Y te opones a eso entonces? Sí, yo me opongo porque yo fui votada por el socio para velar por los intereses del club. Pero esto ya lo hiciste saber, lo socializaste dentro de la comisión directiva del club. Sí, por supuesto. Ellos saben perfectamente que tenemos que negociar. O sea, yo no me opongo a que se haga el palco, sí, pero sí me opongo a que el club se quede sin un activo. O sea, mi planteamiento es entiendo. El siguiente. O sea, lo que vos propondrías en todo caso es que, no sé si entiendo mal, si es que van a hacer la construcción ahí, tienen que hacer la piscina en otro lugar. No, la piscina es de 50 metros. Si van a utilizar 20 metros, pues que hagan una pileta de 25 metros con una parte de recursos que va a ingresar al club y que le devuelvan al club ese activo, pero que no le dejen al club sin ese activo. Porque en el artículo número 2 del Club Olimpia establece que el club es un deporte, es un club donde se propague la práctica de deportes en general. No es un club meramente futbolístico. Y si el club tiene un activo, nosotros como directivos tenemos que cuidar de todos los activos que tiene el club. Claro, entiendo perfectamente. ¿Y qué respuesta recibiste?
Del presidente, digo, principalmente del señor Brunote. Estamos negociando, ¿verdad? Yo entiendo que a muchos directivos no les interese la natación, entiendo, o que no les interese el básquetbol, o que no les interese el handball, porque a lo mejor no son deportes tan populares, pero lo que los directivos tenemos que entender es que nosotros somos pasajeros y el club debe seguir, el club va a cumplir el año que viene 120 años y el club tiene que seguir muchos años más. El club tiene que seguir existiendo, entonces si seguimos avasallando los activos del club, vamos a terminar con como la película Lo que el viento se llevó, ¿verdad? ¿Y hay otros dirigentes que acompañan tu idea? Sí. ¿Quiénes, por ejemplo? Y está el ingeniero Bordenave, el ingeniero Balota, el ingeniero Miguel Cardona. Tenemos muchos dirigentes, ¿verdad? El problema es crucial, el problema es económico. Lo que pasa es que estamos hablando Diana, de ¿no? ¿Cómo? Diana, en tanto no hagan un acuerdo previo, vos no vas a permitir que esto pase. Yo voy a poner mi mejor esfuerzo para que el Olimpia no se quede sin su activo, en este caso es la pileta olímpica. Sí. Ahora, vamos a un caso extremo, te planteo, que decida la comisión directiva por mayoría hacer la ampliación y que llegue a sacar los 25% o 30 o 20 de la piscina. ¿Qué vas a hacer? No creo que eso ocurra y si tengo que plantear un amparo, voy a plantear un amparo. Hasta que los socios, mi interés es que los socios sepan lo que se está haciendo y no hacer nada a escondida de los socios. Entiendo perfectamente. Tu postura, digo. Mi postura, te vuelvo a repetir, es institucional, no tengo ningún problema personal con ninguno, ni con el presidente, ni con ninguno de los miembros de la comisión directiva. Muy por el contrario, siempre me llevé muy bien con ellos, ¿verdad? Ellos me conocen, soy una persona de trabajo, siempre me presento a las reuniones, pero también soy una persona de palabra, y si el club, los socios me votaron para defender los intereses del club, bueno, esa es mi misión. O sea, no es confrontar por confrontar, sino que sos proactiva, lo que querés decir, y lo que defendés es, lo que crees que defendés es lo que el socio va a querer que haga un directivo del Olimpia. ¿Tu papá está enterado? Sí, está enterado. ¿Y está qué dijo? Preocupado, y me pidió que sea suave cuando hablo, que sea diplomática. Estoy siendo lo más diplomática que puedo. Ah, ¿tu papá te aconsejó eso? Sí. Perdón, si yo no te entendí bien o no te explayaste sobre el tema, pero Brunote, vos te pregunté qué te dijo Brunote, estamos negociando, me dijiste. Pero él se muestra abierto, o ves que porque en otra parte me dijiste, yo sé que no les interesa, y esa es una realidad, Diana, lastimosamente, es una realidad, te lo digo lastimosamente, y o yo por lo menos hago también un mea culpa de no a veces darle espacio al deporte, porque hay un chico, por ejemplo, ahora que en Wimbledon con 17 años la está rompiendo, ¿verdad? Y no hablamos a lo mejor del tema, ¿verdad? Y hacemos fútbol y tenemos 2 horas y media y a veces uno puede hablar de este tipo de situaciones, pero vos decías que sabés que la directiva, o sea, que la mayoría a lo mejor, o los directivos no piensan en la natación o en los otros deportes, y también el hincha del Olimpia está más interesado y enfocado en el fútbol. Entonces, en base a esas dos situaciones, concatenándolas, te pregunto, Brunote, ¿va a escucharte a vos o va a escuchar a la mayoría? ¿Cómo va a moverse en ese sentido? Y en este momento creo que el problema del presidente es económico, ¿verdad?
Entonces iría por lo económico. Y sí. Y lo económico es ocupar el espacio de la piscina. Pero te vuelvo a repetir, el presidente Miguel Brunote es un presidente de paso. Y el club debe continuar a través de los hombres, ¿verdad? Tu hermano Cristian, ¿no hablaste con él de este tema? Porque él está muy en contacto con los directivos actuales del Olimpia también. Yo soy miembro de la comisión directiva del Olimpia. Sí, no, pero sacando eso, digo, con Cristian, porque Cristian tiene buenas relaciones, por eso lo llevaron como integrante del departamento de fútbol. Sí, yo hablé con Cristian está en la parte del departamento de fútbol, ¿verdad? Él no se quiere inmiscuir. No es su área. No es su área. Cuando me decís vos que tu papá te aconsejó que seas diplomática, ¿vos estabas enojada, estabas molesta cuando le contaste la noticia? Yo estoy preocupada, ¿verdad? Ah, preocupada. Yo estoy preocupada porque si bien el hincha del Olimpia es eminentemente futbolero, el socio que paga su cuota quiere que el club le ofrezca algo más. El socio pagante de repente tiene 3 hijos en su casa, 2 le gusta el fútbol y a la nena le gusta el handball, o al menor le gusta la natación, y le lleva a los chicos. Si ustedes se fueran al Olimpia en el verano, eso está lleno de niños. Estamos haciendo hasta casi una ayuda social. Totalmente. Entonces, de acuerdo. O sea, hay que mirar como política nacional, ¿verdad? Como política, ¿verdad? Yo siempre digo, ojalá haya una pileta en cada barrio y que nuestros niños no se ahoguen en el río, no se ahoguen en los lagos, porque en vez de estar buscando vicio, estén en algún otro deporte que precisamente no sea el fútbol, porque en la vida no todo es dinero, y los grandes países progresan porque hay apoyo al deporte y apoyo a la cultura. Diana, hablando de la situación económica del Olimpia, que es una situación delicada, nos decía el propio Brunote, vos reconocés también que el problema es económico. ¿Cómo están en ese sentido? ¿Cómo están los créditos? ¿Cómo ves esto de que primero saltó un monto de los 35, saltamos a los 40, fuimos a los 45, hasta que Coto Nogués, el tesorero, la otra vez nos decía 52 millones con el corte de octubre del 2020, del año pasado, ¿verdad? Y ya ahora nos dicen que es más de 60 millones de dólares. Y bueno, para ser sincera y para ser responsable, yo te digo que muchos de los créditos se tomaron a espaldas de la comisión directiva. Eso es una realidad. Nosotros, de muchas cosas, y no solamente yo, otros dirigentes nos enteramos por la prensa o por comentarios de otros directivos. Y hay muchos créditos que se han tomado a nivel personal. ¿En qué administración? En la administración anterior. Pero, perdón, ¿en la administración de Trovato estás diciendo? Sí. O sea, Trovato hizo cosas a espaldas de ustedes. Sí, eso es real. Aunque sea duro que yo lo esté diciendo, ¿verdad? ¿Personales también? ¿Créditos personales? Créditos que no han pasado por la comisión directiva, no sé a qué nivel tomó los créditos, eso no te puedo decir, porque el estatuto le permite sacar crédito como presidente y con el tesorero, pero que no han sido avalados por la comisión directiva, eso sí te puedo decir porque eso es real. Porque acá Trovato, la última vez que charlábamos con él, y no fue hace mucho tiempo, y te habrás enterado de las cosas que dijo, él mencionó que siempre se hacían reuniones, que todos ustedes estaban enterados de lo que se hacía en el Olimpia. Mencionó que la comisión directiva la conformó él, llevó a gente como a el propio Brunote, Balota, te llevó a vos a la comisión directiva. Pero ahora me sorprende porque vos estás diciendo, creo que es la primera vez que se menciona esto directamente, que se hicieron cosas a espaldas de ustedes, que ustedes no estaban en conocimiento.
Y este es mi segundo periodo ya como miembro de la comisión directiva y mi perfil es más de trabajo que de hacer pública o de ser una persona así más expuesta porque no me gusta, ¿verdad? Ujú. Pero Marco sabe perfectamente que eso no es cierto. Él sabe perfectamente bien que muchas actas no estaban firmadas, que se sacaron créditos a espalda de la comisión directiva. Es más, hay un último acta donde 3 de nosotros firmamos en disidencia, ¿verdad? Ujú. Porque justamente son créditos que se han renovado y que nosotros no sabíamos que se habían sacado. Eso hay que decirlo. Nosotros no podemos ser responsables de algo que no hicimos, ni que no conocíamos. Claro, porque, o sea, firmaron en disidencia para que esto coste nada y no sean responsables judicialmente, inclusive. Exacto. No, judicialmente no, ante los socios se vuelve a repetir, ¿verdad? Ante los socios. Nuestra responsabilidad es ante los socios. Y el Club Olimpia tiene que seguir a pesar de las personas. Hoy yo, mañana puede venir otra persona, hoy está el presidente Brunote, mañana vendrá otro presidente, ¿verdad? Y nuestro deber es velar por los intereses del club. Claro, porque Como es lo grave, puedo decir. es grave la acusación, digo, porque es la primera vez que se blanquea esto yo le dije inclusive a Marco al aire, Marco, se dicen cosas... Yo no estoy acusando, ¿eh? Yo No, estoy no, acusando. yo sé que- Yo solamente no. estoy diciendo la Sí. verdad. No está, vos decís tu verdad, por eso, No es mi verdad, es la verdad. pero Marco La dice verdad. otra cosa. Por eso te digo, acá yo le pregunté, Marco, yo no sé si tenés la grabación, por favor. Acá él dijo, cuando yo le consulté, porque fui directo con él en la pregunta, le dije, Marco, se dicen demasiadas cosas y te voy a plantearlo directamente. Se dicen que hay dinero que no fueron avalados, que hubo compras que se realizaron, se habla de tu casa, de yates y compañía, y él me dijo, eso es de ninguna manera, pero lo negó tajantemente. Es más, dijo, y perdonadme la expresión por favor, pero hago repetición de la palabra de lo que él dijo. Él dijo que se acabe el puterío y que los trapos sucios se limpien en el Olimpia. Bueno, ¿qué querés que te responda lo que dijo Marcos? Sí, por favor. Yo lo único que te puedo decir es que muchos préstamos que se tomaron fueron a espaldas de la comisión directiva. Yo no te puedo decir, yo no voy a entrar a hablar de qué se hizo con el dinero, porque eso no me consta. Yo no estoy, yo soy una persona que pienso que los trapos sucios hay que arreglarlos en la casa, pienso. Pero de repente llega a unas situaciones tan delicadas que es bueno que los socios conozcan, ¿verdad? Y Marco sabe perfectamente bien de que muchas medidas que él tomó, las tomó entre cuatro paredes. Eso es real. ¿Y esos créditos a qué montos podrían acceder aproximadamente, te pregunto? Y el último crédito donde nos pidieron que nosotros firmemos por una renovación, que es donde consta de que nosotros no teníamos conocimiento, es de 7 millones de dólares más o menos. Sí, Es mucho dinero. sí, mucho dinero. Bueno, Federico, Ariel, es grave, ¿no? Sí, Es sí, grave lo que está diciendo. Blanquea lo que... Y nos lo está más o diciendo menos, cualquiera. O sea, estamos hablando de una persona que por estuvo en la segundo dirigencia y que año... sigue en la dirigencia. Claro, por También- segundo mandato de comisión directiva del También club. explica un poquito ese pensamiento tan colectivo que tenemos, porque todos nos preguntamos el tema, pero y Brunote no firmaba los préstamos, y Balota como tesorero en aquel momento no firmaba, y aquí está diciendo que se hacía espalda de gente de la comisión, ¿verdad? Entonces cierra un poco esa pregunta que nos hacíamos y que en algún momento le hicimos también a los propios ex tesoreros, porque estamos hablando de los periodos ya con esta gente. Señora Domínguez, como tesorero hablamos de Brunote en el más reciente, y al principio Balota, ¿verdad?
El presidente Pedro Balota fue el tesorero y después Vicepresidente. fue vicepresidente Claro. y tomó la tesorería el señor Miguel Brunote. Por Y eso. así fue. Por eso, haciendo una cronología importante de lo que fueron los tesoreros, que es gente de mucho peso dentro de la comisión directiva en aquel momento. Hoy nada más y nada menos que el presidente actual. Entonces, es importante ratificar un poco lo que ha dicho usted sobre el tema de algunos préstamos tomados a nivel personal y no con el consenso de la comisión directiva. Yo no sé si fue a nivel personal. La verdad que yo no conozco los documentos. Lo que sí yo te puedo decir que fue a espalda de la comisión directiva. ¿En qué Bueno. bajo qué figura toman el crédito? Eso yo no te puedo decir porque no me consta. Yo no veo los documentos. Yo nunca manejé la parte de tesorería ni mucho menos. Mi presencia en el club es trabajar y aportar cuando tengo que aportar y poner mi esfuerzo cuando tengo que poner, ¿verdad? O sea, mi trabajo es institucional, no es figurar, no es hacer este tipo de situaciones. Me llaman porque, bueno, es una realidad. Estamos por perder un activo del club y estoy muy preocupada. No, por eso, saquemos lo personal y pongamos que quedó más contundente a espalda de la comisión directiva. Usted en un momento dijo, lo hizo en 4 paredes. Entre esas 4 paredes, ¿había alguien más también que sabía el tema o fueron ajenos todos los miembros principales de la comisión directiva a esos pedidos de préstamo? Yo no te puedo decir, en las reuniones no se tocaban los temas. No se tocaban. No. El único préstamo que se sacó, que se planteó en la reunión, es para hacer la villa que hoy lleva el nombre del ingeniero Marcos Trovato, ¿verdad? El centro de alto rendimiento, sí. Yo soy una persona que me fui prácticamente a todas las reuniones, a todas las convocatorias donde nos hacen el presidente de Trovato y el presidente Brunote ahora. Yo soy una persona que me gusta trabajar en equipo y si falté habrá sido por enfermedad o por viaje. O sea, la mayoría de las reuniones estuve y no se tocaban los temas de las actas, de los préstamos. Señora Diana, ¿y quiénes firmaron este último crédito de 8 millones que usted menciona? Firmó la mayoría, 3 firmamos en disidencia. El Ya. ingeniero el señor Balota, el ingeniero Bordenave y yo. En disidencia. En disidencia. Pero usted como comisión directiva seguramente sabe que esto se invirtió en el club. Confío que sí. Pero te vuelvo a repetir, confío que sí, pero yo no puedo decirte porque yo no tengo ni idea. No se trató en comisión directiva, entonces ¿cómo nosotros podemos saber qué pasó con el dinero o cuánto dinero? O sea, recién ahora que se hizo un corte administrativo, nosotros nos enteramos de la situación. El señor Balota pidió, de hecho, una auditoría externa. Sí, pidió. Él pidió y presentó una nota a la asamblea, a la reunión de la comisión directiva, sí. Eso consta en acta. Diana, si fuera yo socio del Club Olimpia estaría muy preocupado porque pareciera ser que es una especie de, no sé si llegar a la expresión de mar de fondo, ¿verdad? Porque el mar es infinito, ¿verdad? Pero parece que cuando uno va hurgando más y preguntando más, se va volviendo más profundo el tema. Porque si ustedes no sabían, como estás diciendo vos, muchas cosas, o se hicieron cosas a sus espaldas, se sacaron créditos sin el consentimiento de la comisión directiva, entonces el socio puede tranquilamente pensar de que el Olimpia a lo mejor debe mucho más de lo que está debiendo ahora, o que el dinero fue utilizado como, no sé, de una manera que a lo mejor él se desconocía. Y la situación es delicada, es de público conocimiento. Lo que yo apelo es al buen tino de los dirigentes y a no seguir destruyendo las cosas que se construyeron, ¿verdad? Con el afán de solucionar
a lo tonto y a lo loco, ¿verdad? Eso es lo que yo no quiero que continúe. O sea, si yo me entero de algo que me parece que no es correcto, creo que mi obligación como directiva es apelar primero al presidente, a la comisión directiva, y si ellos no nos escuchan, bueno, apelar a los socios, ¿verdad? Y estás socializando y hablando ahora porque primero lo hiciste con Brunote y con la comisión directiva. No es que estás hablando en la prensa sin que lo hayas hecho antes en comisión directiva o con el presidente Brunote. Ya lo hablé con Marco Trovato en su momento, ya lo hablé con el presidente Brunote, y toda la comisión directiva sabe perfectamente cuál es mi posición. Mi posición, te vuelvo a repetir, es institucional. O sea, si hay un error o hay una omisión o hay una mala gestión, independientemente a quien sea, vos lo vas a denunciar. Y lastimosamente ese es mi trabajo, ¿verdad? Lastimosamente ese es mi trabajo. Yo vuelvo a decir, yo creo que mi figura ahí en la lista, alguno habrá visto mi nombre y dijo, bueno, le voto a ella porque creo en ella, creo en su trabajo, y bueno, yo tengo que ser consecuente con mi manera de pensar y con mi trayectoria. Yo soy nadadora, soy una deportista de los 7 años, me enseñaron a trabajar y me enseñaron a ser ordenada y a trabajar correctamente. Trabajar en equipo también sé, pero llega un momento que hay que transparentar las cosas, ¿verdad? ¿Y qué Esto te no dijo? implica que yo no voy a seguir trabajando por el club y que voy a seguir peleando no por mi espacio, sino por el espacio de esas voces que quieren seguir teniendo un Club Olimpia triunfante, ganador y sociable, ¿verdad? ¿Y qué te dijo Marco Trovato cuando hablaste con él? Yo nunca tuve problema con Marco Trovato. Yo de este tema no hablé con Marco Trovato, hablé anterior cuando él era presidente. Él sabe mi posición sobre la pileta. Él sabe mi posición sobre la pileta y sobre todo lo que sea deportes amateur. Ellos conocen mi posición. Mi trabajo es pelear porque esos espacios sigan funcionando y porque los atletas, nosotros tenemos 450 atletas fichados por el Club Olimpia. Son embajadores que andan por el mundo, que muchos hacen a pulmón, ¿verdad? Perfecto. Diana, muchas gracias por explicarnos todo y por el tiempo que nos brindaste. Sos muy gentil, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Mucha salud para vos y tu padre también, y tu familia. Hasta luego. Gracias. Diana Domínguez, de la directiva del Club Olimpia, hablando de una situación bastante delicada y fuerte. Se sacaron créditos sin el consentimiento de la comisión directiva, se hicieron cosas a nuestras espaldas y la situación de Olimpia económicamente es difícil. Que esto se hizo en la administración de Marco Trovato. 7 a 8 millones de dólares de préstamos a bancos sin el consentimiento, dice la señora Diana Domínguez, repito, y habla de la piscina. Habla de la piscina que no quiere que se haga a las apuradas y a las, ¿cómo fue que? A lo alocado. Algo así dijo, pero vamos a escuchar después textualmente, pero básicamente es eso, que no va a ceder salvo que se negocie el tema de la piscina del Club Olimpia, donde quieren construir los palcos. Si van a sacar el 25% de la piscina, ella quiere que ese dinero se retorne a ese deporte. Diana Domínguez, repito, hablando en ABC Cardinal. Para ser sincera y para ser responsable, yo te digo que muchos de los créditos se tomaron a espaldas de la comisión directiva. Eso es una realidad. Nosotros, de muchas cosas, y no solamente yo, otros dirigentes nos enteramos por la prensa o por comentarios de otros directivos.
y hay muchos créditos que se han tomado a nivel personal ¿En qué administración? en la administración anterior. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 12:43, vamos a cambio de frente. Estamos con Javier Acosta, del Club Guaraní. Javier, te saluda Federico, ¿cómo te va? Hola Federico, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Bien, Javier, estamos enterados que hubo un nuevo ofrecimiento de Cerro por el tema de Fernández Cedrés y queremos saber si hay alguna negociación ya concreta, establecida, si el tema se puede dar. No sé si el jugador estuvo en el entrenamiento hoy, porque nos decían que él también tiene ganas de cambiar de aire de repente. ¿Qué puede decirnos, Javier? Sí, así es, Federico. Hubo un acercamiento, un ofrecimiento, un interés de Cerro, ¿verdad? Entonces, también hablé con el jugador, comunicamos con él y básicamente le dimos la postura del club, ¿verdad? Que es la de respetar los contratos y en el caso de que el club que esté interesado en su concurso cumpla con el tema de la cláusula de rescisión y ya podamos realmente cerrar los números. La verdad que se hizo una propuesta económica y no llega realmente a ni estar cerca de lo que es el monto de la cláusula, ¿verdad? Y en cuanto al tema del jugador, sí, él se presentó ya en el entrenamiento. Ahora nosotros estamos por la ciudad de Tacupé, acabamos de llegar, estamos aquí en la Basílica, pero él está indispuesto, ¿verdad? Estuvo con el cuerpo médico y el cuerpo médico recomendó que él no viaje. Por decir viaje, ¿verdad? Porque tampoco es tan lejos, pero básicamente eso fue lo que pasó, porque me consultaron si él no se presentó y eso no es verdad. Él se presentó, solo que estaba un poco indispuesto y el cuerpo médico decidió que no viaje. Javier, cláusula de rescisión o nada, ¿no? La postura de Guaraní. Así es, Ariel, así es. Nos mantenemos en esa postura y vamos a ver. ¿Cerro ofreció por el 50%, Javier? Así es, por el 50%. ¿Y quedaron en que podrían seguir conversando o ya se dio un finiquito? Lo que pasa es que la palabra finiquito es un poco a ver, subjetiva, ¿verdad? Como te digo, si es que ellos están interesados ponen el monto de la cláusula de rescisión, obviamente que esto se estaría dando, ¿verdad? Pero por el momento se quedó en un monto y que está muy lejos de la pretensión del club. Bueno, sí, $1 millón la rescisión. Acá se ofreció el 50%. ¿Van a seguir hablando o pensás que como para hacerlo, por ejemplo, la Copa ya es la semana que viene? Después arranca el campeonato, es cierto, el libro de pases no se cierra todavía. Algo similar se vivió en el torneo pasado. ¿Pensás que hay margen para seguir negociando, Javier? No, la verdad que no. O sea, básicamente, como te digo, hay un monto de una cláusula de rescisión. Nosotros realmente no teníamos en cuenta al jugador como para tenerlo en el mercado del pase, pero como siempre y cuando haya una cláusula de rescisión, hasta el último minuto, seguramente que los clubes, no solamente uno ahora, que estén interesados en otros jugadores, seguramente que van a tratar de hacerles cosas. Bueno, está el plantel bien, está en Cacupé. ¿Qué tal la pretemporada? La otra vez hicieron partidazo, muchos goles, al menos con Cerro Porteño, ¿no? Sí, la verdad que fue un partido bastante animado, un partido de un altísimo nivel, ¿verdad? La verdad que son dos equipos y dos entrenadores que les gusta mucho proponer fútbol ofensivo, entonces se dio un partido muy interesante. Muchas gracias, Javier. Dale, Federico, cuando quieras, un abrazo. Javier Acosta, de la dirigencia de Guaraní, ahí está, bueno, él adujo que presentó como síntomas de estar con un malestar, habló con el médico, pero la noticia hoy a media mañana que no se presentó al entrenamiento justamente de esta mañana.
momentos después, porque anoche daba Juanma en el grupo los términos de la oferta, ¿verdad, Ariel? De Cerro. Claro, de que Cerro... Ya cuando cerramos, ofreció, digo, el Cardinal Deportivo segunda edición. Claro, conoció Juanma los detalles. Hizo la propuesta del 50%, por acá es clarito Javier Acosta, directivo de Guaraní. Guaraní se planta firme en que hay que pagar la rescisión completa. Me dijeron 1,5 palo, Federico. ¿Cómo? 1,5 palo. La rescisión, el monto de la rescisión. Y que Guaraní no va a dar marcha atrás. Si Cerro no pone esa plata, no se queda con el jugador. Esa es la postura categórica que tiene. Pero bueno, esto forma parte ya, Federico, de lo que estábamos contando hace rato. Todo lo que deriva o genera la lesión de Cardoso Lucena. Porque, fíjate vos, Federico, que Cardoso Lucena está fuera de los 2 partidos. Y te descuidé va a estar fuera de, si es que por allí sea la clasificación de Cerro hasta en cuartos de final. Entonces estamos hablando de una resta muy sensible del mejor jugador. Cuarto me parece que no, porque se para cuarto. Está un poco más separado. Claro, la final de noviembre. Sí. Pero... O sea, a diferencia de otras épocas, hay un parate. Claro. Y al final, Arce, que había potenciado, ampliado la cantidad de volantes, que fue un calvario realmente en los torneos anteriores, porque faltaba, porque los dos hicieron un gran esfuerzo para terminar jugando todos los partidos de campeonato local o Copa Libertadores, termina siendo lo mismo, porque pierde al mejor volante interno y ahora tiene a 2 porque vino Carrascal. Pero si por esas cosas la guía vos necesitas cerrar un partido, querés fortalecer más la mitad de la cancha, se te lesionó o te echaron un jugador, no sé quién, tenés que recurrir a un juvenil. Cuando la preocupación pasó por el reemplazante de Patiño y también por el reemplazante de Arzamendia, ¿verdad? Sí. Donde tenía un poco más claro, pero también hay que reemplazarlo porque Arzamendia vino jugando mucho en Cerro Porteño en los últimos 2 años. Ahora pasa la nueva preocupación por quizá el mejor mediocampista hoy que tiene Cerro Porteño, que es el reemplazo de Cardoso Lucena. Pero además, Federico, Juanma nos contaba también que en el esquema de Arce estaba la idea en el plan de juego de cambiar a partir de esta presencia de Carrascal, inclusive jugando de local. Hablaba Juanma de 3 volantes, con Lucena, Villasanti y Carrascal. Y que Arce le iba a pedir a Robert Morales jugar como extremo a la derecha, hasta modificar de figura o de distribución de los hombres mirando la entidad del partido frente al Fluminense. Y esto cambió totalmente a partir de esta lesión y la resta sensible de Cardoso Lucena. Bueno, aquí está la rescisión, como decía Ariel, ¿sí? y decimos oficialmente es $1.500.000. Es plata, ¿eh? Mucha guita. Complicado. Sí. En Bristol festejamos nuestro aniversario a lo grande y te triplicamos tus chances para ganar 50 millones en electrodomésticos. Cumplimos 41 años y el agasajado sos vos. Lavarropas Midea 6 kilos, carga frontal. Precio normal 18 cuotas de 250.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 149.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991 670 000. Llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tener un banco más digital es poder ir de compras de a clic y allá en mitiendavision.com. Mientras todavía estás en la oficina, porque en Visión Banco tenés todas las plataformas, incluso para realizar tus compras, y un grupo de personas trabajando para darte soluciones. Visión Banco, más digitales, más humanos. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor, quality for life. Estamos enterados que hubo un nuevo ofrecimiento de Cerro por el tema de Fernández Cedrés y queremos saber si hay alguna negociación ya concreta, establecida, si el tema se puede dar. No sé si el jugador estuvo en el entrenamiento hoy, porque nos decían que él también tiene ganas de cambiar el aire de repente. ¿Qué puede decirnos, Javier? Sí, así es, Federico. Hubo un acercamiento, un ofrecimiento, un interés de Cerro, ¿verdad? Entonces, también hablé con el jugador, comunicamos con él y básicamente le dimos la postura del club, ¿verdad? Que es la de respetar los contratos y
en el caso de que el club que esté interesado en su concurso cumpla con el tema de la cláusula de rescisión y ya podamos realmente cerrar los números. La verdad que se hizo una propuesta económica y no llega realmente ni estar cerca de lo que es el monto de la cláusula, ¿verdad? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 12 horas con 54 minutos, gracias Ariel. Ahí estaba Javier Acosta, dirigente de Guaraní, repetimos, $1.500.000. La rescisión, Cerro habría llegado solo a la mitad, por eso está muy lejos el acuerdo entre instituciones. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera los días dobles con tu tarjeta Fidelity. Podés ganar muchos premios, sorteos semanales con más de 10 millones en premios, shows en vivo, viernes Grupo Milenio y el sábado DJ Joselo, promos de cervezas barra de tragos, días triples, martes o domingos tenés más puntos y más chances de ganar. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. Julio se viene con todo en Luminotecnia. Si querés renovar tu calefón, anticiparte al frío con nuestras estufas, modernizar tu ducha o adquirir las mejores herramientas, vuelve la ventana de descuentos. Aprovecha las increíbles ofertas en productos seleccionados hasta el 31 de julio. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89, Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brindarte la solución y rápida y también efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional 565, casi Cerro Cora, teléfono 021-492-811. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. Si querés dinero al instante y en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años, sirviendo a la familia. 12 con 56, vamos a estar con los móviles ya en instantes. Último fin de semana sin fútbol local. Después se vienen todos los partidos. Ya la Copa, Federico, allí nomás ya el martes. ¿Quién es el que mejor reforzó? ¿Libertad? Libertad. El que más reforzó, Sol. De vuelta. Otra vez. Habrá que ver qué tal ahora. Hay un nombre importante, ¿eh? Campisi. Víctor Ayala. Campisi. Jorge Rojas. Toledo, que había dejado una buena imagen. Jorge Rojas. William Candia. También se fue de Candia. ¿Seguro? No. ¿De la Cruz? Leguizamón, José Leguizamón. De la Cruz. De la Cruz también. De la Cruz, sí. Rodrigo Rojas, en el único club a nivel local que jugaría sería en Sudamérica. Ya hay casi un acuerdo, no sé por qué se está retrasando el tema, ¿verdad? ¿Qué está pensando? No. No quería meter ahora en mi... Ariel tuvo, ya dije lo que... Tuvo un déjà vu, tuvo un TBT mental, dijo en algún momento cuando estaba en los problemas. Sí. ¿Te acordás, Ariel, que dijiste sí. ya, Dijo Ariel, sí. ¿Y por qué no lo lleva a hacerlo de vuelta a Rodrigo Rojas? Sí. Y era en el momento en el que estaban todos, ¿eh? Sí. Notaba la lesión de... Claro, lo que pasa es que Cerro buscaba un volante, vino Carrascal. Sí. Y el volante era Carrascal. Sí. Y ahí se cumplió con el cupo del pedido del técnico del volante interno. Pero ahora al lesionarse, aparece otra vez un cupo. Mira cómo pensó rápido Ariel. Pero eso me parece... son partes irreconciliables. Aparentemente. ¿Verdad? En lo que tiene que ver con
Cerro Rodrigo Cerro. Pero la mitad, $750.000 es mucha plata, ¿eh? Por el pase de 50. Lo que ofreció Cerro, digo. Pues si ofreció la mitad de la rescisión, que ahora sabemos bien que es 1.500 y no 1.000.000, 750.000 para mover, digo, sí, así de la nada, porque ponerle que no estaba presupuestado. El tema es a cuota también. Y sí, No es el también. tiki-taka. Pero nadie te paga hoy. Morel se fue a préstamo a Lanús, ¿eh? Claro que para Guaraní, con Lanús no, todo bien. Aparte un préstamo que después puede salir bien. Que Cerro también su fama no ha quedado muy bien en los últimos tiempos. El caso Churín, el atraso con los jugadores. Entonces, si vos sos director de Guaraní, Juan Alberto, vas a analizar bien. Tienes razón. Hasta qué punto puede ser negocio. Porque una cosa que sea negocio en los papeles, y una cosa es tener plata, hermano, y otra cosa, cuando no tenés mucha garantía de que se cumpla a rajatabla o estrictamente lo que se pactó en el contrato. Tienes razón, si te ofrecen una cuota, menos todavía el punto. Por todo el mes de julio, IDESA te trae una imperdible oportunidad donde podés obtener hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas. No dejes pasar esta excelente oportunidad de ponerte al día. Para más info, comunicate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100, 021-413-1000, descargando nuestra app IDESA, redes sociales o www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Mientras buscas tus llaves para salir, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Tu billetera personal está en todos los comercios del país, gracias a la alianza con Banco Itaú. Ahora podés pagar en más de 30.000 comercios, mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Para diciembre, limpia como las cuotas. Juanma, ¿cómo te va, Juanma? ¿Cómo estás? Saludos para todos. Juanma, 50% llegó Cerro del Mundo. A mí me dijeron que un poquitito más, pero bueno, lo acaba de confirmar el propio Javier Acosta, ¿verdad? A la información que teníamos ayer era que el monto de la cláusula de rescisión del contrato de Fernández Cedrés en Guaraní es de $1.500.000 y que Cerro Porteño hizo una oferta por $800.000, pero a pagar en cuotas. Bastante buena en cuota, claro. Ese es el punto, pero coincidimos en la información y de buena fuente también el tema de la rescisión, que es 1.500.000, es bueno establecer porque no es lo mismo 1.000.000 a 1.500.000, ¿verdad? Es obvio lo que estoy diciendo, pero para que se entienda de por qué las negociaciones, porque si la rescisión era 1.000.000 y Cerro ofrecía 800.000, ahí ya había una distancia muy corta, ¿verdad? Pero si estamos hablando de 1.500.000 y ofrece 800.000, es un poquito más de la mitad. Sí, por eso. Pero igual, Guaraní no está dispuesto a negociar el monto, la cláusula al menos. Aparte que creo que cuando se firma una cláusula tiene que ser sí o sí, ¿eh? O sea, vos tenés que hacer otro documento para bajar el monto de la cláusula. Por algo se ponen las cláusulas, ¿verdad? Pero eso generalmente se negocia. Sí, por eso, pero hay que hacer un documento nuevo. Claro. No, y aparte acá que el jugador quiere ir a Cerro, ¿eh? Sí.
Él desde el año pasado, no, desde enero, se quiere ir, desde que habló con Chiqui y todo. Exacto. Y acá Ariel está preocupado, el tema dice, no, mucha gente también, hay mucha gente que está preocupada más por la defensa que por el medio campo, aún sin pica en la media cancha, porque por ahí está Carrascal, hay talento arriba que si se enchufa puede ser importante, pero el tema defensivo, y anoche pasabas una estructura probable, pero nombrarnos de vuelta la línea de 4, ¿cómo formaría el próximo martes, Juanma? Sí, sería con Alberto Espínola, Alexis Duarte, a diferencia de lo que informamos ayer al mediodía, donde yo prácticamente le daba mayores chances a Pablo Adorno. Hay que mencionar que ayer a la tarde Rodrigo del Valle estuvo nuevamente formando parte de la dupla central con Alexis Duarte. Y por izquierda, Alan Rodríguez. La duda yo voy a dejar en esa línea de 4 igual. Es Rodrigo del Valle o Pablo Adorno. Al día de hoy lo nombré primero a del Valle porque ayer practicó nuevamente de titular y el miércoles también arrancó el partido contra Guaraní. Lo conocemos a Pablo Adorno porque jugó mucho en Libertad. Poco a Del Valle, al menos en mi caso, no sé Ariel. Es que jugó poco también en También. Atlético. ¿En qué se diferencian? Uno tiene más estatura, creo, Adorno. Quizá Del Valle tiene un poquito más de técnica. ¿Cómo es el tema si tenés que trazar una diferencia entre ambos, Juanma? No, para mí al revés, Fede. ¿Al revés? Del Valle sí es más alto, tiene más juego aéreo y es un poco más, tiene más, el juego físico es más fuerte. Adorno es más técnico. Partido importante del Valle. Uno recuerda el juego contra Libertad. Después yo lo he visto contra San Lorenzo en un partido cuando Cerro ya era campeón de la apertura del año pasado. Y a ver, seguramente jugó 2 más y paramos de contar. Sí, no jugó mucho del Valle. Él había debutado en un partido contra General Díaz en el clausura del 2019. Él en realidad en las inferiores jugaba de volante central. Después cuando sube a primera, Bernay lo pone de defensor central. Ya me acuerdo, yo estuve en ese partido. ¿Cuál es? En la olla, el blooper y en el gol, el autogol que se hace el arquero Carrizo. Ah, ese fue contra General Díaz. Sí. ¿Sí? Bueno, General Díaz se salva del descenso. Exactamente. Ahí él debuta. Y el famoso partido contra 12 de octubre de la mañana que tanto se enojó Arce con los juveniles, ¿ese jugó también él? Estoy haciendo memoria. Voy a ver mis anotaciones. No recuerdo. Claro, digo porque ahora jugaron muchos juveniles y había entrado el Pachi, que los juveniles estuvieron mal. Ese hizo Ariel también, creo. ¿O hiciste vos, Juanma? No, ese hice yo. Ah, ya me acuerdo. En una circunstancia muy especial, ¿verdad? Sí. Que después se confirmó, lamentable, pero no, todo bien. Venía, qué bárbaro. No, pero... Y el sábado estuvimos cerca, en el Super Sábado estuvimos a 1,5 metros, ¿no? Sí, pero con tapabocas. Con tapabocas. Bueno. Entonces, hoy es más del Valle que Adorno. Sí, para mí que sí, Fede. En cuanto a lo defensivo, no se mostró muy segura esa línea defensiva en el amistoso contra Guaraní. A lo mejor está saliendo la pretemporada. Imagínate, 4 goles. Sí. Hay que recibir, por más que sea un amistoso. El tema de Carrascal, si tenés que mencionar a un jugador a nivel local, o alguno que lo conozcamos todos, ¿a quién te hace acordar? ¿Qué movimientos tiene Carrascal, Juanma? A ver, para trazar un... Pasa que acá no tenemos jugadores técnicos. Sí. Muy técnico él. Es muy técnico, a lo mejor en la marca le va a costar un poco, pero a la hora de tener la pelota, es bueno, con los pases juega de primera mucho, mete pelotas largas, cruzadas. Bueno, importante eso, ¿eh? Sí. En la marca a lo mejor no le puede costar un poco. No jugó contra 12, nos dicen aquí, del Valle. Gracias. Importante digo porque es una de las carencias muchas veces de nuestro mediocampista, el tema de la pelota al pie del compañero. Sí, no, y aparte yo noté que se entendía bien con Villasanti, que fue un problema cuando Cerro Porteño no pudo contar con ellos dos. El torneo pasado le costó un poco ahí a Aldo Maíz, después probó con Damián Bobadilla, el propio Wilder Viera, pero bien, se entendía bien con los gestos y todo, y los movimientos se notaba.
Acá acabamos de recibir una información, Fede. Epa. Le agradezco a la persona. Y es sobre el volante central. Me dicen que Francisco Arce no quiere otro volante central que no sea Fernández Cedrés. Y sí, porque si insistió en enero, habló con él, ahora tal punto, aquí nos dice Wilson, nuestro compañero, podría ser parecido a Nico Domingo, en buenas condiciones, Carrascal por el tema de el buen pase, la pelota siempre bien metida. Uno comprende, ¿verdad? ¿De dónde? Porque ya trajo a Carrascal sorpresivamente. ¿A dónde conseguir un volante que venga para, como dicen en los trabajos, los ofrecimientos, Juanma, con disponibilidad inmediata? Eso es lo que necesita Cerro Porteño. Y vos sabés que para mí, bueno, habrá que ver el tema de la disposición, ¿verdad? Pero creo que sea muy difícil. A lo mejor Jorge Mendoza jugó muy bien, viene cuando viene Guaireña. Y hay algunos otros, ¿verdad? Porque Mendoza antes era uno de los favoritos de Arce. Sí, totalmente. No estoy todo empresario de Mendoza, ¿verdad? Ni digo que Cerro le contrate, pero... No, pero en un momento dijimos... central. En un momento dijimos el tema incluso le mencionamos a Mendoza si le llamó ya al técnico de Cerro. Ahora que, como se puso en boga que Arce hablaba con los refuerzos antes de iniciar las gestiones, le preguntamos en alguna nota a Mendoza, hace poco, a la noche. Recuerdo, y él incluso dijo, Mendoza había dicho que le llamaron de Cerro, pero que no le llamó, el que debía llamarle, que era Chiqui. Aquí nos dice una persona del fútbol, nos dice, es por el tiempo nomás el gran interés de Arce. No es porque se desea Busquets, dice, pero por el tiempo se refiere a lo que estamos mencionando, que disponibilidad inmediata. Se acerca el momento de los dos partidos, porque aquí hay dos partidos, y hasta Ariel, por lo que estaba diciendo Ariel incluso hablaba de un tercer volante ya con Carrascal metido hasta el partido de vuelta. Eso quería claro. Ya en el ida, Juanma, ¿no? Claro. La idea era. Hasta en el partido de vuelta puede ser importante si no llega para el partido de ida, digo un tercer volante Ariel. Sí. Para reforzar la marca y todo lo que tiene que ver con Cerro cuando vayan a jugar a Río de Janeiro. Así es, Juanma. Hasta que Cerro tiene tiempo hasta mañana a las 6:15. Sí. 72 horas antes de que empiece la ronda de octavos de final. Sí. Es el tema. Está así como, ¿recuerdan lo que pasó con el arquero cuando se lesionó Popi? Que fue al contratiempo también y lo trajeron a Jam. Algo muy parecido. Sí, pero aquella ya tuvieron más tiempo, ¿no? Y no, pero tuvieron creo que una semana por ahí. ¿Vos sí? Sí, fue corto porque Popi se lesiona un domingo contra Guaraní y ya rápidamente esa semana Cerro tuvo que concretar la avenida. Era antes del debut en primera fase, tenés razón. Sí. Contra América en Colombia, ¿verdad? Exactamente. Bueno, estamos atentos a tus mensajes, a lo que vaya surgiendo, Juan, ¿eh? Sí, estamos recabando información, con la postura es firme. Ahora depende directamente de Cerro Porteño a ver si quiere hacer o si se anima a hacer esa inversión. $1,5 millones. Guaraní no se mueve de eso. No se mueve. ¿Está Juanma? Dale, Fe, saludos a todos. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas preparadas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción y están riquísimas ya que tienen el sello de sabor y calidad Upisa. No te quedes sin probar las toscanas Upisa en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional Upisa, nutrí de sabor tu vida. La fiesta de la Conmebol Copa América hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano, manteniendo los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Ya vamos a hablar de Argentina-Brasil. Fuerte lo de Diana Domínguez,
muy fuerte lo de... Vos tenés lo de Diana Domínguez y lo que decía en su momento Marco Trovato. Escuchamos las dos campanas, vamos a escuchar las dos campanas. Edgar, y estamos con Ariel Vera, pimponeando, por favor. Los programas de Máster en Marketing, Máster en Finanzas y MBA de Initiative Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Solicita más información sobre los programas de maestrías de Initiative comunicándote al 021-728-9772 o a través de las redes sociales encontrándolos como @InitiativeY. Initiative Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. Santa Clara Medicina Prepaga, vivamos más, comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Gracias a su plantel de prestadores y diversas alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Seguinos en nuestras redes sociales, @Santa Clara Medicina Prepaga, y entérate más o llamanos al 418-0146. Todo eso que se dice, yo le pido a la persona que diga, de que demuestre, porque es muy fácil, ¿verdad?, decir, fulano, la fundación hizo esto, la fundación hizo aquello. Fueron 6, 7 años de dar mi vida por el club. Que se diga una estupidez como esa, ¿verdad? O sea, una cosa es que el club tenga una administración, que hayamos tenido pandemia, otra cosa es que se empiece a insinuar de que hubieron desvío de capital. Ahí sí, Bruno, vamos a entrar en otro área totalmente, porque para ahí eso es muy claro en mi posición. Qué lástima que me da que este tipo de cosas salga de dirigentes del club, ¿verdad? Porque la verdad que por lo visto que la envidia es tan grande, Bruno, ¿verdad? Porque yo soy un tipo laburador, vos me conocés, soy de familia de trabajo, le he dedicado mi vida al Olimpia, le he puesto mi dinero que no está dentro de esto, y que salgan a decir una cosa como esta, me parece temerario y me parece hasta, no sé, o sea, si ellos salen a decir que yo compré con plata del club, o sea, me gustaría que esa persona vaya y haga la denuncia, entonces, si yo le robé a la Olimpia. Yo lo único que te puedo decir es que muchos préstamos que se tomaron fueron a espaldas de la comisión directiva. Yo no te puedo decir, yo no voy a entrar a hablar de qué se hizo con el dinero, porque eso no me consta. Yo no estoy, yo soy una persona que pienso que los trapos sucios hay que arreglarlos en la casa, pienso. Pero de repente llega a unas situaciones tan delicadas que es bueno que los socios conozcan, ¿verdad? Y Marco sabe perfectamente bien de que muchas medidas que él tomó, las tomó entre cuatro paredes. Eso es real. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La selección del despertar albirrojo somos todos. Por eso, en estos partidos de eliminatorias, alentemos todos juntos con la pasión guaraní que nos une. ¡Vamos, Paraguay! Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp más 595-21-289-1000. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote donde estés, consultando vía WhatsApp, llamado a videoconferencia al 021-288-7000, de lunes a sábado de 8 a 20 horas, Asismed de toda la vida. Un poco asombrado por algunas cuestiones que se salen a decir. Todas las auditorías fueron presentadas siempre con los balances y fueron presentadas en las asambleas. Nunca en 6 años, en seis asambleas que me tocó dirigir como presidente, he tenido un solo voto en contra, Bruno. Todas las asambleas
de mi mandato han pasado por unanimidad. Nuestra administración siempre fue transparente. Primero, un balance está construido y constituido por activos y pasivos, para poder hablar en términos reales. Cuando nosotros llegamos al club, el pasivo del Olimpia era arriba de los 30 millones de dólares y su activo era alrededor de los 40. El club generaba ingresos por no más de 3 millones de dólares al año, Bruno. Olimpia tenía 40 millones de dólares de activo, 30 millones de dólares de pasivo y tenía ingresos por 2 millones. Directamente estábamos quebrados. O sea, esa construcción te da una quiebra inmediata. Nosotros lo que hicimos fue trabajar para transformar y para generar primero, antes que nada, los ingresos del club. Para ser sincera y para ser responsable, yo te digo que muchos de los créditos se tomaron a espaldas de la comisión directiva. Eso es una realidad. Nosotros, de muchas cosas, y no solamente yo, otros dirigentes nos enteramos por la prensa o por comentarios de otros directivos. Y hay muchos créditos que se han tomado a nivel personal. ¿En qué administración? En la administración anterior. Pero, perdón, ¿en la administración de Trovato estás diciendo? Sí. O sea, Trovato hizo cosas a espaldas de ustedes. Eso es real. Aunque sea duro que yo lo esté diciendo, ¿verdad? Yo le dije inclusive a Marco al aire, Marco, se dicen cosas... Yo no estoy acusando, ¿eh? No, yo sé que... Solamente estoy diciendo la verdad. Vos decís tu verdad, por eso... No es mi verdad, es la verdad. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón e irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Con Televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo. La hinchada del otro lado llena la cancha de aliento con Televisores Tokio, con el pacto de confianza NGO. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook o Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Bueno, qué tema ese de Olimpia. ¿Vos te imaginás el socio cómo estará preocupado, verdad? Porque escuchándole a Diana Domínguez, hija de Osvaldo, directiva de la era Trovato y directiva ahora actual. Es muy fuerte, Federico, Ariel, o no sé si yo no me estoy entendiendo de esta manera, pero no, entre cuatro paredes se tomaron decisiones, dice ella, a espaldas nuestras. Claro, pero el tema de las decisiones suele pasar. El tema es que se retiren créditos a espaldas de la comisión directiva, ¿verdad? Porque decisiones suele pasar el tema de alguna decisión en lo futbolístico, sobre tal o cual jugador, técnico, pero el tema del préstamo es lo que me parece debe preocupar, porque es un eslabón más de una cadena que vamos conociendo, porque cada vez que se entrevista a alguien importante de Olimpia, hay algo nuevo. Hay algo nuevo. Sí. Primero fue con Pedro Balota, después Brunote, después Alejandro Domínguez, Rodrigo Noés, y ahora la señora Diana, que empezó por denunciar una situación del presente, el tema de la piscina, pero terminó, me parece, en la parte más importante de las palabras, desnudando una situación que se estaba dando hasta hace poco tiempo y que se dio por un tiempo prolongado. Pues estamos hablando de un mandato, como cuando yo le pregunté, ella misma recordó que Balota estaba como tesorero, después pasa a vicepresidente, en ese lapso pasa a tesorero Brunote. Entonces estamos hablando de los dos periodos, de los cuales ella formó parte. A ver, el propio presidente confirmó que ese pedido de auditoría que hizo Pedro Balota está en curso, que se está realizando. Yo creo que dentro de todo, si es que
esta auditoría, o si los propios directivos de Olimpia acceden y encuentran que los créditos se invirtieron en el desarrollo, en el club, lo que fuese, no es todavía un mal muy severo. ¿Cómo? ¿Si los créditos? Si los créditos se utilizaron correctamente, dentro de todo no va a ser un mal demasiado pero severo. acordate que... Ahora, si no hay huella del crédito, ahí cambiaría la cosa. Ahí sí sería un mal mayor, me parece. Pero acordate que hay también hay contrataciones caras que ahora están pagándose más todavía en rescisiones. Sí. Hubo rescisiones antes. Sí. Por más que sea para potenciar el plantel, siempre dijimos cómo un club acá puede pagarlo solamente lo de Bayor, ¿verdad? Y después hay otros jugadores que también ganaban muchísimo y que se fueron, Viudés, por ejemplo, en un momento. Entonces, por más que haya sido con fines futbolísticos, igual inflaba demasiado lo que era el presupuesto realista de un club como Olimpia. Y para ser responsable, yo te digo que muchos de los créditos se tomaron a espaldas de la comisión directiva. Eso es una realidad. Nosotros, de muchas cosas, y no solamente yo, otros dirigentes nos enteramos por la prensa o por comentarios de otros directivos. Y hay muchos créditos que se han tomado a nivel personal. ¿En qué administración? En la administración anterior. Y estás socializando y hablando ahora porque primero lo hiciste con Brunote y con la comisión directiva. No es que estás hablando en la prensa sin que lo hayas hecho antes en comisión directiva o con el presidente Brunote. Ya lo hablé con Marco Trovato en su momento, ya lo hablé con el presidente Brunote y toda la comisión directiva sabe perfectamente cuál es mi posición. Mi posición, te vuelvo a repetir, es institucional. Yo tengo que ser consecuente con mi manera de pensar y con mi trayectoria. Yo soy nadadora, soy una deportista de los 7 años. Me enseñaron a trabajar y me enseñaron a ser ordenada y a trabajar correctamente. Trabajar en equipo también sé, pero llega un momento que hay que transparentar las cosas, ¿verdad? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Señora, si usted quiere que sus comidas tengan un delicioso sabor y un atrayente aroma, utilice las salsas arcoiris, salsa de soja, salsa de ajo, salsa de mostaza, salsa chimichurri, salsa provenzal, también salsa picante y extra picante, además salsas para carnes de cerdo y pollo. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Nuevo Forca Freestyle, ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Villa llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. Hoy está de cumpleaños el gran Roberto Gato Fernández. Ayúdeme con ayúdele a Ariel, muchacho. Hablando de gente que... ¿Te acuerdas cuando hicimos fútbol en el recuerdo? Sí. Fútbol inolvidable. Hicimos la campaña de México 86. El partido de ayer, y el relato que nosotros hicimos en la época, pero la de Carlos Gómez con Don Julio de Puerto, es épico ese relato. Claro. ¿Cuántos años cumple hoy Roberto? ¿No me pueden acercar ya las efemérides, muchachos, por favor? Sin olvidar que él fue el arquero campeón de América en 1979. Ah, sí, tenés razón. En la final contra Chile, 0-0, en la que de muy niño me tocó estar. ¿Él dónde jugó, Federico, aparte de Cerro? ¿En Brasil? Empezó River. Claro, River, el Quelito, River a Cerro, ¿verdad? Internacional. Jugó en Colombia también, creo que el Deportivo Cali. Palmeiras, antes de que Palmeiras ganase la Copa Libertadores de América. Palmeiras jugó en el 94. 94. Era arquero suplente. Ya bastante entrado en edad, el Gato. Sí. En Palmeiras. ¿Después volvió a Cerro o no?
volvió a Cerro a terminar su carrera y fue uno de los más longevos en el fútbol paraguayo. Atención, información de último momento, caso Ramón González Daer. Vamos a nuestro móvil personal, Carlos Ortega. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Un saludo a los compañeros del Carinal Deportivo y el Tribunal de Apelación Penal Cuarta Sala de la capital, integrado por los camaristas Arnulfo Arias, Gustavo Santander Dant y Emiliano Rolón Fernández, han confirmado que Ramón González Daer y su hijo Fernando González Carjallo van a enfrentar juicio oral por presunta usura y lavado de dinero. La defensa, Bruno, había planteado un recurso de apelación contra la decisión del juez especializado en delitos económicos Humberto Tazú, quien el pasado 7 de abril elevó la causa a juicio oral. Esta apelación fue declarada inadmisible por este tribunal de apelación y se confirma entonces que Ramón González Daer y su hijo van a juicio oral por presunta usura y lavado de dinero. Bueno, solemos hacer el cierre, ayúdenle a Ariel, que es nuevo, por favor. Hacemos el cierre de que informa prensa de ABC. Bueno, van a juicio oral y público Ramón González Daer y Fernando González Carjallo. Fernando, ya. Presidente campeón 2007 con el Sportivo Luqueño. Claro, él era interino porque estaba de permiso, porque estaba Ramón. Y entró Fernando González. Aquí Cristian nos dice 66. Y vos 67. ¿Cómo es el tema? Vamos a creer en Cristian. No. Perdón, Edgar. Perdón. Ahora Cristian se rectifica y dice 67. 9 de julio de 1954. Fenómeno, Edgar. Grande. 6-7. Sí. 67. Qué grande el gato, ¿verdad? Qué tipo de siempre nos atendió. O sea que cuando éramos cronistas y recién arrancamos y él estaba en la preferencia, siempre buena onda al tipo. Siempre hablaba. Te atendía, hablaba de fútbol. Una de sus características también Sí. que se sentaba ahí al borde del área y miraba el desarrollo del partido cuando su equipo atacaba. Claro. Era un tipo muy tranquilo. Sí. Y yo estuve en aquella doble Pero jornada. como arquero, ¿cómo era? ¿Era un atajador? ¿Qué tipo de arquero? ¿Era penalero, por ejemplo? ¿Te acordás que era una rivalidad Ever Almeida-Gato Fernández? Sí. Penalero, claro. Lo épico es el penal que le atajó a Hugo Sánchez. No, pero era un atajador, era muy alto, Sí. era flaco, entonces tenía facilidad para ir a los costados del arco. Atajaba mucho remate a los costados del arco. En la chique por ahí, por su estatura, no era muy eficiente, pero era un gran atajador. Gran atajador que después en Brasil le fue muy bien. Yo digo nomás que me acuerdo que me fui a ver aquella liguilla que mucha gente recuerda, porque fue un hecho el Cerro Porteño Luqueño, primer partido, Olimpia Libertad después, segundo partido, y era un partido de eliminación. Y la taja, los luqueños jugaron Romerito, 0-0 el partido, o 1-0 ganaba Cerro, que después terminaron ganando 4-0, con goles de Sanabria, y Romerito frente al Gato era toda una cosa en el estadio. Arquero volador, me dice acá Gerardo Figueiredo. Arquero volador. Sí, lo que te decía, de palo a palo cubría muy bien. Y vos sabés que la taja del penal era Romerito. Romerito en Luqueño y el Gato Fernández en Cerro Porteño, dando justamente el tema de la rienda a su condición de ataja penales, porque atajó muchos ¿Sabe penales. dónde le fue mal y utilizó una estrategia que no le resultó? ¿A dónde? En el 95 él viene a jugar en Cerro. Ya veterano. Veterano, y se define en octavo Cerro Emelec. El Cerro levanta un 0-2 allá de Ecuador, empata la serie y se define en penales. ¿Y qué hizo el Gato? Se tiró todo para un lado. ¿Cómo? Seguramente la estrategia era que un remate por lo menos iba a ir para ese lado. Pero pasa que los ecuatorianos tiraron todos los penales para el otro. Apunta a Johnny que Gato fue integrante del cuerpo técnico de Vanderlei Luxemburgo. Yo creo que uno de los momentos épicos del fútbol paraguayo es la tapada de Gato Fernández a Hugo Sánchez, ¿verdad? Ninguna duda. ¿Verdad que sí, Ibérico? Claro. Después el gol de Salvador Cabaña a Brasil, el de Roque, el gol de Jorgito Campos, gol de Nelson Aedo, gol de Deli González en la primera victoria contra Argentina en Córdoba. El de Cuevas contra Eslovenia. Sí. El penal de Tacuara contra Japón, que nos dio el paso a cuarto de final. Y para mal, lastimosamente lo de España también, ¿verdad? Metamos lo bueno, estamos con lo épico. Claro, vos ponés un compacto, tenés un programa épico, ¿verdad? Un programa de historia. O sea, lo inolvidable sería. Y metés en tu viñeta de presentación los momentos épicos y está el Gato Fernández sobre la hora contra Hugo Sánchez, goleador del fútbol español. Pichichi del Real Madrid, el goleador de México. Es como que hoy, no sé, Anthony Silva le tape el penal a un, no sé, Mbappé.
Claro. Pero Mbappé en el Real Madrid. En un mundial. Sí, ¿Entendés? Mbappé en el Real Madrid. Claro. Porque Benzema, bueno, yo le tengo mucho respeto, un gran goleador. Bueno, no está pues en la línea de Cristiano Ronaldo. Y en ese momento, el ídolo era Hugo Sánchez. ¿Te acordás lo que era Hugo Sánchez? Era el ídolo del Real Madrid goleador. Y el gato le ataja el penal en pleno Sobre la mundial. hora, más de 100.000 personas en el Azteca. Y para peor, para que sea más épico, el penal no fue penal. O sea, hasta esa carga tenía. No durmieron, Claro, como un penal, siempre. un penal que no se podía Por cobrar. eso es lo fue- que hablamos, que hay que Sí. respetar a la gente que hizo historia. Cruz, de taquito, se mete Hugo Sánchez, penal, penal ¿dónde? Jorge Amado Núñez le tira un hombrazo al Courtney. El árbitro inglés, George Courtney, cobró penal. Bueno, ese penal inolvidable. Un año después. Jugó también en Libertad. Claro, Libertad 87, gracias Sebastián, gracias Gaby Liberteño, también saltaron los gomareros, ¿no? Saltarlo, claro, es que... Y también nos cita Héctor Rivero el penal atajado un año antes al bombardero Aravena. Sí, en sí. Santiago de Chile. Pero... O sea que Aravena tenía la fama de romperle la mano a los arqueros, porque era un zurdo, el chileno, que le pegaba muy fuerte. Y en el partido de vuelta, cuando Paraguay clasifica al Mundial, el gato la ataja. En noviembre de 1985. Una de las tardes más felices, dice, el pueblo futbolero paraguayo. Noviembre de 1985, tiene que ser 17 de noviembre. Salió corriendo, Del 85. Gerardo ese salió corriendo a la calle. Claro, este fue con México, pero yo te digo cuando Paraguay clasifica al Mundial del 86. Noviembre del 85, imagínate lo que eran los muchachos en aquella época, domingo a la tarde. ¿Cómo habrán chupado los Pero se muchachos? habrán chupado a todos. Y que nos iba a Paraguay hace 28 años en un Mundial, y ahí el gato le ataja a Aravena. Después contra México un sábado, yo me acuerdo bien que fue el día antes de mi cumpleaños, sábado 7 de junio. Contra México y también una hora ideal para el... Gerardo ya habrá estado, por una cuestión de edad, ya habrá estado... ya habrá estado con el agua fría, sí. envalentonado, por eso que salió a correr por la calle. Sábado tipo 2, 3 de la tarde era Gerardo, ¿verdad? Yo me acuerdo bien porque yo estaba con mi papá y mi papá estaba como loco, me acuerdo. El tema de lo que había sido... primero el gol de Romerito, que también es sobre la hora, y después la tajada del gato. Claro, gol de Tarciso, me dice, cuando fue Cerro campeón después de 10 años en el 87. No, pero acá estamos, porque si no vamos a entrar en el tema hablando de Olimpia selección. Cerro. Claro, Estamos hablando de a selección. nivel de selección, ¿verdad? Porque a nivel de selección estamos de los grandes momentos, de los momentos Los grandes históricos, momentos, ¿verdad? Por supuesto. Claro, sin duda está lo de Gato Fernández y la tapada, ¿verdad? El penal que le tapó a Hugo Sánchez. Llegamos al mundial después de tantos años, llevando nuestro fútbol. ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 gigas te queda solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y pagas 60% menos en tu plan por 18 meses. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cámbiate a Claro. Este año la palabra más utilizada es reinventarse. Y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, borocuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, Queso Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías, ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Queso Light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios. Queso con la calidad de Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizar. Perdón, ahora se abrió mi Ahora, Gaby Liberteño me envía la foto. Sí. El gato en el arco de Libertad y él como mascota. Defensor del Chaco, A la 1987. Pero este programa que hicimos la otra vez, ¿te acuerdas de que jugaron en ambos clubes, Olimpia y Cerro, habíamos hecho esa vez? Sí. Pero que vos lo identificás más con una camiseta. Gato Fernández, mira, comenzó en River, ¿verdad?
Y ahí tuvo grandes actuaciones. Por eso lo compra Cerro. Sí. Pasó también por Libertad, pero vos decís Gato Fernández y es Cerro. Recordemos que Gato Fernández incluso allá por los 90 actuó muy activamente en el tema de los Pumitas, la escuela de fútbol que puso mucho dinero en River en aquel momento. Villa y Quise creo que también Y estuvieron estaba Gato Fernández como una de las caras. Ahora, pregunto una cosa. Si en aquella época, Federico Ariel, audiencia, había ese Olimpia Cerro, ese Cerro Olimpia que es una argelería hoy día. Yo creo que no era así porque no había luego redes. Pero vos entras en las redes hoy, Villa Santi, que es mejor que Cachorro, no que Cachorro versus Villa Santi, que Lucena, el Olimpia Cerro, ¿verdad? Pero era otro tipo de público, bro, ¿no? No, La pero sociedad misma por era eso muy- estoy preguntando, Sí. y pregunto si Gato Fernández era un arquero querido, o en todo caso respetado también por el hincha del Olimpia, o era un arquero resistido por el hincha del Olimpia, que quería que Almeida, por ejemplo, sea el titular, o el arquero que esté en ese momento del Olimpia. No. Yo debo admitir que era niño, pero ya tenía uso de razón. A ver. Y era muy respetado el Gato. El Gato era muy respetado. Y Almeida también era respetado por el hincha de Cerro. Pasa que Almeida... Porque Almeida jugó también por la selección, poco, pero jugó. Almeida ataja en la eliminatoria del 85, ataja en la fase de eliminatoria con Brasil y Bolivia. Ajá. Almeida ataja los 4 partidos. Pero además Gato ya venía con el aval de ser campeón de América. Claro, en el 79. pero Es Ariel, decir, en el 85 Cayetano lo pone, o sea, el técnico Cayetano fue Cayetano, en todo el proceso, lo pone primero Almeida. sí. Almeida ataja los 4 partidos, quedamos eliminados, pero vamos al repechaje y ahí aparece el Gato Fernández. Le borró Almeida a Cayetano. Lo puso al Gato en los 4 partidos restantes, 2 contra Colombia y 2 contra Chile, ¿verdad? Sí. En el 82 con otro técnico, el arquero también fue Almeida, cuando elimina a Chile con el gol de Pato Yáñez, que la media cancha pica. Lo pasaban hace poco en el programa de Carcuro, tan tradicional de la televisión nacional de Chile. En la viñeta siempre pasaban ese gol de Pato Yáñez, me acuerdo que hizo acá en el defensor del Chaco. Y Almeida era el arquero, aún siendo el Gato campeón de América en el 79. Pero, ¿y después cómo se da la transición? Y como te cuento, Almeida no ataja en el repechaje contra Chile y contra Colombia-Chile. Y en el Mundial ya directamente el Gato Y ni Fernández, el siquiera fue a arquero. la Copa del Mundo. ¿Cómo? Ni siquiera se fue a la Copa, ¿no? Porque tuvo No, porque Bataglia Bataglia estuvo, y Julián Coronel, Julián me parece, Rosa Coronel, exactamente. O sea, el tercero, los 3 arqueros. Así Pero fue. para mí, a ver, uno buscando la historia o leyendo, era una sociedad diferente, no había esa... A ver, vos uno contaste una vez acá que el finado Zapag hasta colaboró con papeles picados para el seguimiento de No, Olimpia, ese acá. no fue Zapag. Bueno, pero una persona... No, te voy a decir quién fue. Sí. No, porque Van a yo, aclarar. bueno, claro. No, pero vale para graficar cómo era el... No, pero escúchame, Ariel. Te escucho. El señor Sampirópolo se merece mucho respeto. Bueno, por supuesto. Sampirópolo era dueño de la imprenta. Imprenta Sampirópolo. Sí. Yo te estoy contando de lo que hablo con gente mayor, porque nosotros somos, yo 3 años nomás te llevo. Claro. Vos no sos muy pendejitos, o sea, vos tenés 40. No. ¿Cuá? 39 estamos. Bueno, porque casi 40. Pero Ariel. no entiendo a No, dónde y que querés yo tengo conducir. 43, no, pero yo pues soy de la persona que cuando hablo con un mayor trato de memorizar lo que él me cuenta, porque es importante que se honre el nombre de la Claro, persona, claro. ¿verdad? Porque el gesto que tuvo ese señor fue extraordinario. Sí. ¿Qué pasó? Olimpia llega a la final de la Copa Libertadores del 79 y Sampirópolo era un hincha fanático de Cerro Porteño. Creo que hasta llegó a ser directivo. O sea, era directivo de Cerro Porteño, hincha fanático de Cerro. Pero ¿qué pasó? Él donó los papeles picados para la final del Olimpia del 79. Y le dijo cuando eso estaba la famosa batucada del 79, ¿verdad? Sí. Era Ultra Azul ya estaba, ¿eh? Sí, bueno, Ya le estaba. convoca a los muchachos del Olimpia y le da los papeles picados, le dona. Pero eran montones, Ariel. Y él, con sus empleados, él se dio todo eso. Pero imagínate vos el gesto que tuvo, ¿verdad? Por eso es que a mí me da rabia hoy día
ese viroreicismo que hoy tenemos de perder el tiempo que con nuestra selección queremos hacer el Olimpia Cerro. Yo me quise agarrar. Vos sabés que yo estoy a punto de putear ya en serio contra ese tema. Una linda foto nos envía acá don Luis Lescano, el gato, en español, de Barcelona. Ah, estuvo también en el español. Claro, él se va de River a Español, después viene a Cerro él. Ah, de español. Mirá lo que es Cerro. Español de Barcelona. Tiene su historia, gato. Vale la aclaración quién fue y honrar la memoria de la persona. Pero yo me quería tomar de ese ejemplo, porque yo me acuerdo que vos habías relatado ese ejemplo. Disculpame, Ariel, para no dejar pasar nada más. Sí. Estuvo con Ortiz Aquino, Caselli, que la otra vez lo recordamos, el chileno, Roberto Sino y Osorio, el español de Barcelona, el gato Fernández. Gracias, don Luis. No, te quería decir que yo me tomé ese ejemplo, Bruno, porque me parece que grafica plenamente cómo era antes la gente, cómo era el público de Olimpia, cómo era el público de Cerro Porteño, que no había esa rivalidad. Es más, oye, yo hablando con mis tíos que son mayores, me dijeron que cuando Olimpia sale campeón de América del 79, los propios cerristas festejaban como si fuese que la selección paraguaya ha conquistado un campeonato. Es decir, era muy diferente la mentalidad y la manera en que se comportaban los aficionados. Sí, hoy cuando nos llama un oyente y dice... Yo soy hincha de Cerro, pero ya apoyado a Olimpia, nosotros no decimos que no estaba farreando. Oye, hay veces que te llaman oyentes y te dice, nosotros creemos que no está farreando, ¿verdad? Bueno, y era época en la que... No, está por ejemplo, ahí el caso extremo que te dice, yo soy primero cerrista, después la selección, y bueno, eso te dice. O te dice, yo soy de Olimpia y después de la selección. Y en esa época se compartía... Acá dice Johnny Bola, eso Ariel, no es bola, lo del 79 no es bola, porque yo conozco incluso un gran cerrista que estuvo presente en la Bombonera apoyando a Olimpia. Sí. Y era un dirigente de Cerro. ¿Quién Johnny me está...? No, Johnny le dice a Ariel el tema de... Pero además era época en la que... ¿De qué? No entiendo. El tema que no había hincha de Cerro que hinche por Olimpia en ese momento. Había. O Cerro o hincha de Olimpia que hinche por Cerro. Era una justa internacional. En esa época... ¿Cómo se llamaba cuando eso? Se mezclaban los cerristas olimpistas. Pero, o sea, Gato no era que le silbaba a Sur, por ejemplo, cuando porque llegó a pasar acá, o el norte, se iba al arquero dependiendo de qué club y le silbaban, ¿verdad? No, si antes se mezclaban. ¿Cierto con lo que estoy diciendo? Antes se mezclaban los cerristas y olimpistas y no compartían la verdad. No había división, no es porque vos tenías una remera Olimpia y te pegan. Ahora, en preferencia uno te podría decir el sector norte, aunque... Era una sociedad distinta. No, fue patético una vez cuando yo recuerdo, vos estabas Federico con Dani. ¿No fue la embarazada? Fue una señora embarazada con su pareja, creo que tenía la camiseta de... Entró equivocada en el sector norte con la camiseta de Olimpia. Y le mandaron. Y la misma cosa pasa en Olimpia. Y cuando vos entras con camiseta hay por ejemplo una Cerro, pareja el muchacho de Cerrita de la chica olimpista y se van y entran en el sur. Y el quilombo que a patada le echan. A patada. Y encima le gritan toda la persona. Afuera. Y vos ves, por ejemplo, una chica, que como dice Bruno, en los dos sectores, una chica, una mujer que se fue con su novio, su pareja, su esposo, y vos ves tipo de 30 años, de 20 años, de 40, apuntándole y gritándole, fuera. Y hay gente que se ha de jactar de tener una vida y lo ve transformado como animales, realmente. Y ve la cara de la pobre gente que tiene que salir, ¿verdad? Y es algo que marcamos también en transmisiones. ¿Sabes dónde nos pasa eso? En Ciudad del Este. En Ciudad del Este, en la preferencia... Comparten todo ahí. ¿Te acordás? Olimpia Cerro. Del Cerro Olimpia. Sí. Uno sentado al lado del como otro. Antes. Espectacular. Como antes, sí. Como antes. Antes, vos sabés que se iban tranquilamente, yo recuerdo, pero sin ningún problema. Y no faltaba ni el mosquete. Y así ¿cómo se llama? A veces, obvio, sentarse y esas cosas. Existían también, ¿verdad? Pero no era así extremo como hoy la argelería tal de que no poderlo ni ingresar a la cancha porque ese sector está ocupado por el equipo rival en ese momento. No. Eso ya no se llegó. Y eso se da. Hoy lo cambiamos todo. No, en el tema no se solucionan los problemas, por ejemplo, con un soquí. Ahora es puñal, disparo. Yo no sé si debe ser Nacional Peñarol selección, si debe ser así. Me gustaría preguntarle a algún amigo uruguayo alguna vez, pero... Acá Olimpia Cerro, acá cuando Almirón no jugaba mal ponían ya Deli González. Y Deli González cuando jugaba en la selección y fallaba un penal ya le ponían a Almirón. O sea, se va mutando el tema. Y respecto a lo que decía Bruno, gracias a Carlos María Franco, que nos contaba que relató aquellos partidos. Y Almeida Bruno lo nacionalizan paraguayo para la eliminatoria del 73. Imagínate vos la historia tenía... Para el Mundial del 74 para de el Mundial Alemania. del 74 ya lo hacen paraguayo justamente y a partir de allí comienza su gran carrera en el fútbol paraguayo, ¿verdad? Porque él viene, para algún incauto le contamos que él vino a Guaraní primero, su puerto de
entrar al país fue Guaraní. Después tiene una gran historia con Olimpia, pero lo nacionaliza justamente para 1973, en el que atajaba Chiquito Benítez, creo. Sí, Benítez fue el arquero en aquella eliminatoria, compartiendo algunos partidos con Almeida, donde quedamos eliminados con Argentina en la Bombonera. De los creadores de los packs Ron Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de morocoya frutica, la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el Mburucuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural, es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con néctar morocoya, combinación natural. Tu quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugala tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT, Tu Quiniela TT, Jugar Legal, Areco Brata, Catuete. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados, todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mato terere y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler mi día disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxidominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Bruno. Y si ya No, disculpame, no. Nuestro Me tomó el material de poner acá un mensaje que... Wilson, disculpame, No, está bien, Fabio, Julio. es que yo no quiero que se molesten. No. Son muy especiales, Federico, no quiero... No, pero no se moleste enfrentamiento, conmigo. ¿eh? No se moleste conmigo, por favor, no. No, mira Yo que... preguntaba nomás porque estaba recibiendo el mensaje de la Soberana, que me decía que el propio Almeida una vez dijo que se festejó a nivel país aquello de 1979. Sí, 9 de julio, domingo 9 de julio, perfecto, sí. No vayan a más duda de Wilson y de Fabio, Federico, por favor. Porque me colió un poco, ¿no? Esa jugada, cómo olvidar aquel partido, ¿verdad? Zidane hizo un penal, la picó.
Pero Italia, o sea que era un equipo muy defensivo, era ese mundial fue muy pésimo, ¿no? El 2006. Sí, merecía Francia. Futbolísticamente. Habla de merecimiento. Sí. Francia merecía porque Zidane, desde la segunda rueda, octavo de final le pegó un baile a España, cuarto de final le pegó un baile a Brasil, después le ganó a Portugal, merecía una despedida con Copa y es una de las grandes injusticias, ¿verdad? Pero se la buscó él, ¿verdad? El cabezazo pegó él y fue afuera él, pero realmente era el mundial para despedir a Zinedine Zidane. Un día como hoy, en 1916, en Buenos Aires, Argentina, se crea la Confederación Sudamericana de Fútbol. ¿Qué monstruito crearon ahí? Sí, mirá lo que crearon los muchachos en Buenos Aires, ahí en la tierra de Don Grondona. Ay, ay, ay. ¿Cómo? Todo pasa. Buena frase, Linda frase, sí. Y vos sabés que no deja de tener razón. Sí, tiene razón. Tiene razón. Como una frase motivacional en un momento complicado. No, una frase motivacional así, cuando se atraviesa un momento complicado que todo pasa. Sí. Pero vos sabés la historia del por qué todo pasa. No. El anillo. Pero, ¿de dónde viene el anillo? Y la vi en la serie, no me estoy acordando, ¿no? Pero tuvo su... Te cuento. Sí. Todo pasa. Se utiliza mucho, Ariel. Él hizo un viaje en uno de esos países así exóticos, Qatar, Arabia, algo así. Y le regaló o sea, no es que le regaló, vio en una... ¿Por qué no entramos nomás en Google? Porque él vio la frase y mandó poner en el anillo, o le regalaron el anillo ya, pero en ese idioma, y preguntó qué significa. Entonces, todo pasa. Y entonces él mandó a hacer el anillo. Una historia así fue. Pues no estoy lejano a esa... Hizo mucho cuando había situación de crisis así en la sí, AFA, el fútbol, y le respondían los periodistas. No, todo pasa. Imagínate vos que antes que estalle el caso FIFA y el escándalo él murió. Eligió, hasta eso eligió él. Morir antes que se arme el quilombo. Se fue él y se quedaron los otros con todo. Sí. 1998, Carlos Bianchi debutaba como DT de Boca Juniors con victoria 2-4 ante Rosario Central en un amistoso. ¿Qué era? Esa es la de Carlos Bianchi. Ganó todo. Con Boca. Sí, que debutó en el 98, pero en 2000, 2001, esa era fue impresionante. 2003. Ah, bueno. ¿Qué pasó, Freddy? No, que es una leyenda egipcia. ¿Viste? El todo pasa. Todo esto pasará. Es la leyenda de Ramsés. Cuando algo estaba mal. Y se van, y uno de los tipos más polémicos de Argentina, un empresario dirigente, Nora Inakis, se van a una gira con Argentina por Egipto, y Nora Inakis, que era del brazo derecho de Grondona, claro. Fue presidente independiente en ese momento también. Sí. Griego de ascendencia griega. Sumó armenio. Mira. Sumó múltiples denuncias por su cuestionable de manejo. No era Inaki, hombre fuerte, digo. Estuvo ligado también a América TV, antes de que compre el grupo Vila. Él era el dueño de América. Sí. Y le hizo le regaló justamente en Egipto el anillo que respetaba la leyenda de Ramsés. Y él cambió todo esto pasará por todo pasa. Y entonces ahí ya era algo... Todo pasa. Cada vez que había un reportaje, algo le mostraba ahí. Viste que no estuve lejos. No, bien. El espíritu estaba. Pero bien. Hicimos bien en googlear, ¿verdad? Claro, Federico, por favor. Un día como hoy parece que vamos a bajarle al trago. Está lindo el día. Qué lindo bien. Solo antes de este país puede haber un invierno en época... entre comillas intensa, severa, estricta. Vos sabés que el domingo a la hora del partido terminando en la Eurocopa, la final, vamos a tener 32 grados, hermano. A las 3 de la tarde. De verano. 1877, en Londres, se realizaba el primer torneo de tenis de Wimbledon. Qué grande. ¿Qué? 1877. Qué bárbaro, estos ingleses son unos fenómenos. 1991, Sudáfrica es aceptada en los Juegos Olímpicos luego de 30 años de exclusión por el racismo. Imagínate vos, en 1991 recién la aceptaron. El apartheid.
Qué bárbaro. Vos sabés que la selección iban a